Bueno, un saludo a los que me están viendo en este momento. A ver, el objetivo de este video es que hay unas situaciones que se están presentando en el mundo que no podemos ignorar la gravedad de los hechos. Lo que sucedió hoy en los Estados Unidos, donde una turba enfurecida de fanáticos fundamentalistas, supremacistas blancos, se toman el Congreso de los Estados Unidos en el momento en que se iba a reconocer la posición oficial, digamos el nombramiento oficial, el reconocimiento del presidente Joe Biden como ganador en las elecciones pasadas. A mucha gente le puede parecer cómico o curioso, pero realmente es importante que entendamos que ese fenómeno que sucedió en los Estados Unidos puede suceder en Colombia y de hecho ha sucedido. Uno de mis intereses por estos estudios de los fenómenos de la psicología de las masas y esto de las multitudes, es que estando yo hace más o menos 2 años en el municipio de Quimbaya, fui perseguido por una turba de delincuentes, de pandilleros, también de otro tipo de individuos que estaban impulsados por gente del Centro Democrático y que, fundados en todos los estudios de psicología de masas, de Gustave Le Bon, de Freud, de Edward Bernays y de otros, pues son capaces de convertir un grupo de personas en una masa de asesinos. Nosotros estábamos en un evento en el municipio de Quimbaya relacionado con los temas de paz y resulta que supuestamente generaron el rumor de que nosotros éramos guerrilleros. Y estando parados en la plaza, se nos vinieron alrededor de 70 personas, entre muchos, especialmente hombres, armados con machetes, cuchillos y algunos con revólver. Nosotros corrimos alrededor de 15 minutos ese pueblo hasta que encontramos un lugar donde escondernos y tuvimos que trabar esa puerta porque iban a entrar a matarnos. Producto de una gestión que empezamos a hacer por teléfono, logramos que, no porque el alcalde no había hecho nada, logramos que a través de unos apoyos de un secretario de la gobernación, que es familiar de un amigo, nos diera un apoyo militar y mandaron unas fuerzas que nos sacaron vivos de ese lugar. O sea que cuando la gente me dice es que usted está hablando de algo que no sé, viví un momento de una turba, sé lo peligroso que es un grupo de individuos organizados y enfurecidos por una ideología y sé lo malvado que puede ser el ser humano en esos contextos. A su vez, si estamos enfrentando un contexto como el que estamos viviendo de extremas polarizaciones, donde por ejemplo en redes sociales la gente que sigue a Petro le ofrece cuchillo al otro, estamos admirando a un youtuber que a todo el mundo le dice hijo de puta, ¿sí? Como si eso fuera un argumento y lo volvemos una cosa tan maravillosa que incluso se quiere llevar al Senado de la República. Aquí están sucediendo unos hechos que no podemos ignorar y realmente esto viene de hace mucho tiempo. Primero hay que decir que el ser humano, aunque nos dijeron toda la vida que somos racionales, realmente hay un componente irracional dentro del ser humano. En 1990, un psiquiatra, psicólogo y estudioso de la neurociencia cognitiva, que se llama Paul MacLean, él descubrió que nosotros tenemos un cerebro triuno. Es decir, nuestro cerebro está dividido en 3 partes. Un cerebro reptiliano, un cerebro límbico emocional y un cerebro racional llamado neocórtex. Cuando usted va en un carro, por ejemplo, y se le atraviesa a alguien y usted lo insulta, o se da la ira de carretera cuando usted quiere atropellar a la gente que se le pasa, en ese momento entra el cerebro reptiliano. Cuando usted está en una reacción de una situación extrema de peligro y tiene que tomar 2 decisiones, ataque o huida, en el caso de que usted, por ejemplo, está en un bosque o en una selva y se le viene un animal, usted tiene 2 opciones para pensar. Primera opción es definir si escapa o tiene los elementos para enfrentar a la bestia. Eso es lo que llamamos el cerebro reptiliano. El otro es el cerebro límbico, que es el campo de las emociones y es el que nos permite a nosotros disfrutar sentimientos como el amor, la felicidad y todas estas cosas. Incluso es tan complejo este asunto que, por ejemplo, las serpientes o los reptiles, como no tienen un cerebro límbico, eso hace que, un cerebro emocional, eso hace que no tengan instinto materno. Por lo tanto, se comen a sus crías. Pasa con los cocodrilos y pasa con los estudios de la biología. El tercer punto del cerebro se llama el neocórtex, que es el cerebro pensante y racional. Ese es el cerebro que nos hace a nosotros tomar determinadas decisiones de acuerdo a los elementos racionales.
Lo que han descubierto estos tipos, y lo hacen desde hace mucho tiempo, porque esas ideas se las inventó un señor que se llama Joseph Goebbels, ellos descubrieron que el ser humano no opera bajo elementos racionales fundamentalmente, sino bajo elementos instintivos. Muchísimo antes de que Paul MacLean en el 90 descubriera estas situaciones, Joseph Goebbels ya lo empezó a entender. Ya el mismo Hitler planteaba que las masas son débiles, y en ese momento decía son femeninas, por el tema de la discriminación a la mujer. Estamos hablando de 1935 a 1945, y que esas masas débiles necesitan ser controladas y dominadas. Cuando usted ve que un grupo de fanáticos en Estados Unidos se toma el Congreso, dicen que pierden las elecciones que se las robaron cuando las perdieron, pues uno tiene que retrotraerse a lo que pasó en Colombia en el 2016, cuando un partido político le dijo a las señoras amas de casa que sus hijos iban a volver homosexuales si se apoyaba un acuerdo de paz, cuando no había ningún elemento racional que pudiera explicar qué tenía que ver la firma de un acuerdo de paz con la tendencia sexual de un individuo. Incluso es tan alto el nivel de ignorancia que las señoras podían realmente creer que uno podía volver homosexual o lesbiana o trans o lo que sea a una persona porque firmó una ley. Pero con ese discurso lograron derrotar un acuerdo de paz firmado entre dos partes que estuvieron en una guerra. Basado en esos temas instintivos también logran ganar el Brexit en la Inglaterra, y logran convencer a una población bajo un sentimiento de nacionalismo de que era mejor que Inglaterra se saliera de la Unión Europea. Y hoy, en los Estados Unidos, un país que supuestamente es una potencia mundial, donde su gente supuestamente es racional porque tienen acceso a los mercados, al consumo y demás, pues nos demostraron de cierta manera que eso que hizo Hitler por allá en el 35, que eso que hizo Mussolini también en Italia, y que todo eso que llamaron el fascismo y los modelos totalitarios que llevaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial, pues se pueden repetir en cualquier momento. Yo no soy un youtuber, no pretendo nunca hacerlo, no me gustan esas cosas. Creo que estamos en una pandemia y tenemos que ponernos serios. Y ponernos serios es empezar a entender el mundo que estamos viviendo. Porque finalmente hoy tenemos una pandemia, pero tenemos una epidemia, llamémoslo así, de fundamentalismo y apasionamiento ciego. Entonces decía, para continuar con el análisis, los que siguen a Petro se sienten más puros que los que siguen a Fajardo. Pero los que siguen a Petro caen en el mismo fundamentalismo que es el del centro democrático, de la lógica del enemigo. Entonces los otros son unas ratas, los otros son unos hijueputas y los otros hay que exterminarlos. Y entonces esos elementos nos empiezan a mostrar que esta sociedad puede avanzar también a la misma dinámica que avanzó Alemania en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Y voy con eso. Pero entonces terminemos con el cerebro. Entonces MacLean descubrió algo sorprendente, y es que la parte más elemental de todos es el cerebro reptil, y es el campo de los instintos, y ese es el que tiene que ver con cosas como comer, como beber, y ese es el que impulsa, por ejemplo, las relaciones sexuales. Entonces ese cerebro reptiliano actúa de manera instantánea y rápida. Ese cerebro es el que maneja los impulsos, ¿sí? Es el que estimula la publicidad y la propaganda, por ejemplo. El neuromarketing, que es una estrategia de publicidad dirigida a estimular el cerebro, porque ya hay unos estudios hechos en laboratorios donde saben qué colores nos estimulan determinadas áreas, qué olores hacen que nosotros tenemos determinadas reacciones. Hay estudios, por ejemplo, que Nike aumentó sus ventas porque en sus tiendas empezó a esparcir un olor de un cítrico determinado, y eso hacía que la gente se sintiera más fresca. Entonces hacían que estar en ese lugar era más agradable. O se usa también en tiendas muy importantes donde se esparcen con aspersores olor a café recién tostado, y la gente siente ese olor a familiaridad en el lugar. Estoy diciendo esto porque entonces hay muchos elementos que inciden en la conducta de un sujeto, y que nosotros, los que aspiramos a ser dirigentes políticos o aspiramos a convertirnos en analistas serios del contexto nacional, realmente no podemos caer en esas turbas, y es muy peligroso. Entonces, eso que parecía impensable en el mundo, que hoy, lo que sucedió hoy en Estados Unidos, que no es una cosa de poca monta, sino demuestra cómo la voluntad de un líder puede arrastrar una masa peligrosa a una turba ignorante y enfurecida a acciones criminales. Ese tronco cerebral, entonces, ese cerebro reptiliano, les decía, y hay una parte que se llama la amígdala.
que tiene que ver entonces con el instinto fundamentalmente. Les voy a mostrar una imagen rápidamente aquí de un libro que se llama El cerebro, lo que nos dice el cerebro. Entonces ustedes pueden ver la imagen del cerebro acá. Este es el cerebro, ¿cierto? Entonces hay 3 partes del cerebro. Y esos estudios son muy importantes porque hoy no podemos hablar del ser humano solo desde alguna vez se planteó como Skinner que estimulaba yo una conducta y una respuesta. Muchos niños en el colegio les decían, si haces una tarea bien, te damos una carita feliz. Y si haces algo malo, te damos una carita roja. Y el mismo presidente salió con eso, se llama conductismo, eso se lo inventó un señor que se llama Skinner, que funcionaba como. Él ponía una rata y le puso le puso un dispositivo, una palanca, y cada vez que la rata golpeaba la palanca salía queso. Pero entonces este señor perversamente dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo le quito el queso y a la rata sigue dándole? Entonces no sabría qué pasaría. Y entonces surge el condicionamiento, lo que llaman el conductismo. Entonces, estímulo, respuesta. Entonces yo te doy un estímulo, tú tienes una respuesta. Eso es el conductismo. Hasta los 90 fue lo más importante en la psicología, fue una de las personas más importantes. Pero les decía, entonces hay otra parte del cerebro que es la parte de las emociones, la parte que nos hace sentir, la que siente un padre cuando ve a su hijo recién nacido, la que siente un enamorado cuando ve a la persona que le gusta. Esa parte es la parte de las emociones, la parte de los sentimientos. Pero lo que estimula, lo que busca estimular este proyecto totalitario que viene en el mundo es la parte instintiva, que es la más peligrosa. Entonces, imaginemos un hecho importante. Hay una relación importante entre el cerebro emocional y el cerebro racional, porque muchas decisiones que tomamos no solo pueden ser tomadas por la razón, sino que la emoción tiene que jugar un elemento importante. Eso lo define la gente para casarse o qué carrera elegir. Y esos estudios están demostrados. Muchos han visto la serie Star Wars, y en Star Wars había un individuo que llamaba Spock. Y Spock no manifestaba nunca una emoción, pero era muy bueno en las respuestas racionales. Pero las respuestas emocionales son muy importantes para comunicarnos nosotros con los otros, para que el otro sienta empatía. ¿Qué es la empatía? Es la conexión emocional que yo logro con el otro, y eso se logra a partir de un elemento importante que se descubrió, y es las neuronas espejo. Entonces, estudios de la neurociencia empezaron a determinar que cuando yo veo que otra persona está haciendo una acción, hay unas neuronas que se activan. Y esas son las neuronas que de cierta manera tienen que ver con la empatía, la que me permiten sentir el dolor del otro sin que yo lo sienta en el momento, pero a través de las neuronas espejo se conecta y nos conectamos con los otros, y tiene que ver con el tema del aprendizaje. Entonces hay otro cerebro que es el cerebro que se llama el neocórtex, que es el cerebro pensante y racional. Pero antes de llegar a esa parte tenemos que pasar por los otros cerebros. Entonces, lo que ha hecho la propaganda, lo que hacen las ideas de Joseph Goebbels, que es repetir una mentira 1000 veces y convertirla en verdad. Ejemplo, hubo un fraude y no hubo un fraude. El Centro Democrático se gana el referendo aquí en Colombia y aún insiste, por ejemplo, que se tenía que reactivar la guerra porque ellos ganaron, cuando luego se descubre que ellos lo que hicieron fue, recuerden, ¿qué dijo el gerente de esa campaña? Queríamos que la gente votara emputada. Y entonces al pensionado le dijimos que le iban a quitar la plata de las pensiones. Al ama de casa le dijimos que sus hijos se iban a volver gays. A los cristianos les dijimos que iban a cerrar las iglesias. ¿Qué hicieron? Estimular el instinto, la parte menos racional de la gente, ¿sí? Entonces, eso está inventado. Eso no es un accidente. Son acciones planificadas y organizadas por unos tipos que saben perfectamente cómo se manipula una población bajo esos elementos. Hay entonces que la teoría del cerebro triune se encuentra en el marketing, y entonces el marketing cambió y se llama entonces neuromarketing. Entonces es cómo entender el funcionamiento del cerebro para lograr unos estímulos a través de los centros comerciales y la venta. Doy un ejemplo. Muchos de los diseños de los centros comerciales pareciera que están hechos para que uno se pierda. Entonces, decía uno de los expertos en esos temas, decía, mire, cuando diseñamos el centro comercial, lo que descubrimos es que cuando la gente siente una sensación de pérdida, en ese momento se activan unas áreas del cerebro y usted está pendiente de todos los letreros, y en ese momento por eso los letreros son fluorescentes y de muchos colores. Otro ejemplo, los casinos. Los casinos están diseñados para que la gente que entra en el casino nunca sepa qué hora es ni a qué horas entró, porque eso no tiene relojes. No hay forma de que tenga ventanas, no tiene ningún espacio que te pueda decir qué hora es. Te mantienen dando comida constantemente. Fuera de eso,
a través de las palancas de la máquina, que es la misma palanca de Skinner. La palanca no tiene nada que ver con el resultado final de la operación de si usted se gana un premio, porque esas máquinas vienen diseñadas para que usted le pague un premio de acuerdo a la máquina de haber tenido determinado ingreso. O sea, es una cuestión más aleatoria que otro tipo, a diferencia del póker y otros juegos que sí tienen que ver con las acciones humanas. Pero el individuo mueve la palanca y mueve la palanca creyendo realmente que incide. La misma situación que planteaba Skinner de la rata. La rata movía la palanca pensando que había un queso y a veces salía queso, a veces no. Pero así seguimos siendo tan elementales. Y tan elementales somos aún que se presentan hechos como los que se presentó. Entonces es importante decir, hay un cerebro que siente y otro que piensa. Y ese cerebro que piensa está después. Por eso entonces, estos políticos que tenemos ahora están buscando estimular la parte más básica del ser humano, que es el instinto para que reaccione la gente como reaccionó en los Estados Unidos. Si le preguntaban a uno de esos individuos, a ese que sale con una especie de cosa de oso en el Senado de los Estados Unidos, ¿por qué está protestando? Muchos no tendrían ni idea, ¿sí? Pero como su líder, Trump, su dios, el supremacista blanco, el que quiere hacer que los Estados Unidos se reavive una guerra civil. Es importante saber que los Estados Unidos tuvieron una guerra civil, la guerra de secesión, la guerra que enfrentó entre Estados confederados y a los estados y a los otros estados representados por el señor Abraham Lincoln. Y que esa guerra fue ganada con los estados que no eran confederados, es decir, los estados del sur, y esos estados abolieron la esclavitud. En los Estados Unidos la esclavitud era una política y la gente tenía derecho a tener esclavos. Pero eso no se superó porque después fue hasta por allá, hasta 1970 y algo, de unas luchas de un señor que se llama Martin Luther King, de una marcha impresionante que hizo desde Montgomery, de unas luchas por los derechos civiles, porque en los Estados Unidos los afroamericanos o negros, como los quieran llamar, pues no tenían derechos civiles, no podían votar, se tenían que bajar de los buses porque para si se sentaba un blanco. Es decir que lo que hizo Donald Trump fue reactivar unos odios históricos en una sociedad que ha tenido unos antecedentes tan bárbaros como los que les estoy diciendo. Cuando Muhammad Ali, boxeador, uno de los más importantes del mundo, lo convocaron a la guerra de Vietnam, él dijo, yo no voy a ir a viajar 10.000 kilómetros de distancia para matar a unos amarillos que no me han hecho nada, que no son mis enemigos, cuando en mi propio país me discriminan y me tratan como inferior. Y por no ir a la guerra de Vietnam, le quitan el título de peso pesado y de cierta manera lo discriminan. Entonces, ojo con eso que está pasando en los Estados Unidos, que eso no es ningún juego. Revivir las ideas del racismo en un país con antecedentes racistas como los Estados Unidos, que tuvo la esclavitud y que tuvo la segregación de población negra, no es un juego. Y hoy salen en ese video personas con la bandera confederada. Y la bandera confederada eran de esos estados que tenían esclavos, que se creen con el derecho de hacer esclavo a una persona. Ojo, en el siglo XXI, una persona, yo soy blanco, pero yo nunca he pensado que la etnia o el color de la piel determine la superioridad de nadie. Eso es absurdo. También es absurdo cuando los indígenas dicen que nosotros somos sus hermanos menores, porque eso es una idea de supremacismo. O también es absurdo cuando sectores afrocolombianos dicen que es que nosotros somos la raza pura. La raza pura es el discurso de las organizaciones supremacistas, que piensan que porque uno tiene un color de piel determinado es superior o inferior. Entonces, eso que está pasando en los Estados Unidos no es espontáneo, por supuesto, es organizado y fabricado por gente que sabe de psicología de masas, que tiene muy claro cómo funciona una multitud, que sabe cómo inocular una idea en una población irracional. Le doy un ejemplo. Elecciones entre Trump y Hillary Clinton. Resulta que sale una cosa que se llama Pizzagate. Y ahora resulta que se asoció supuestamente a través de una teoría de la conspiración que la señora Hillary Clinton comía bebés y había un lugar que llamaba Pizzagate donde hacían abusos de niños. Y entonces asociaron a la señora con abusos de niños. Mire, cuando nosotros nos iban a matar en Quimbaya, lo que gritaron varios era violadores. Violadores de niños. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, y luego en una marcha en Medellín nos encontramos que a un muchacho que se opone a un grupo del Centro Democrático también le insultan, le dicen violador, uno dice, hey, aquí hay una cosa planificada. Ellos saben muy bien que la palabra violador genera un impacto psicológico muy fuerte en los individuos y saben perfectamente muy bien que la masa, la turba no piensa.
Gustave Le Bon, en un libro que se llama Psicología de las Multitudes, nos enseña perfectamente eso y dice, cuando el individuo se suma a una masa, su personalidad se difumina y adquiere una alma de masa, una identidad de la masa. Eso se vive, por ejemplo, los que van a un partido de fútbol. Usted cuando está en un lugar de esos, usted siente la energía de los otros y se contagia, y ya no se siente usted, sino se siente parte de un grupo mucho más grande, ¿sí? Y eso lo saben muy bien ellos. O sea que lo que está sucediendo no es ni chiste, ni es una cosa para ponernos a reír o sacar memes. Bien, hay una cosa que se llama la psicología criminológica, y es que es una división de la psicología jurídica que estudia los comportamientos antisociales violentos y delictivos. Y luego viene una cosa que se llama la criminología, que tiene que ver con el estudio de las causas y los efectos y las formas de controlar el crimen y las personas involucradas en él. El manual psiquiátrico diagnóstico define el trastorno mental como un patrón o comportamiento psicológico de significación clínica que está asociado a un malestar o a una discapacidad o a un riesgo significativo de morir o sufrir dolor. Hay un elemento importante y vamos a entrar ahorita a esta discusión del racismo. Este cuento del racismo, ¿sí?, que se basa en un perjuicio absurdo y monstruoso, como pensar que yo soy superior porque tengo un color de piel diferente cuando somos todos humanos, es que hay un descubrimiento importante, y es que el exceso de confianza no tiene que ver mucho con el conocimiento. La gente más estúpida, la gente más absurda, siente demasiada confianza. En otras palabras, cuanto más ignorante es un individuo, más confiado en sí mismo puede ser. Decía Charles Bukowski que nos gobiernan los estúpidos porque los inteligentes no se atreven y tienen temor, pero ellos se atreven. Entonces, por eso el éxito de la imbecilidad y la estupidez en esta sociedad, ¿sí?, que también es aunada por una masa que aplaude como focas lo tonto. Pero cuando nos demos cuenta, vamos siendo perseguidos por una turba de fanáticos que nos van a quemar vivos a todos, y ahí nos daremos cuenta que esto no es tan gracioso. Entonces hay una tendencia universal que el ser humano ha tenido, y es que el ser humano siempre ha creído que mi grupo es mejor que el otro, mi cultura es mejor que la otra, ¿sí? Los chinos y los japoneses tienen una característica muy interesante, y es que ellos valoran más la modestia. Entonces en ellos mostrar y presumir no es tan importante, por eso la modestia, por eso los ademanes en las artes marciales, y por eso todo ese ritual de humildad, el ritual del té en los chinos. Hay un asunto importante, y lo decía un psiquiatra que hacía un análisis de Donald Trump, y él decía que el individuo narcisista tiene una visión exagerada de sí mismo. Ellos creen que son excepcionales, que tienen todo, que saben todo y que son los mejores, que eso nadie les puede ganar. Y hay un elemento importante, y es que el menosprecio de los estudios de psicología social dice que menospreciar a la gente es una estrategia que otros usan cuando se sienten amenazados. Estos blancos de los Estados Unidos que hoy salieron a quemar el país, impulsados por el señor Donald Trump y Steve Bannon y ese supremacismo blanco que ellos representan, pues está fundamentado en una cosa, y es que son gente que no estudió, que producto de la liberación económica y de la transnacionalización de muchas empresas donde ubicaron las casas matrices en otras partes, se quedaron sin empleo, que son incultos, que son personas que no leen, que no tuvieron educación, que les fue mal en la preparatoria, que viven en la tontería, sienten de cierta manera que hay una amenaza de esos otros sectores latinos, afrodescendientes, inmigrantes, que producto del trabajo, el esfuerzo y la dedicación lograron hacer una vida en los Estados Unidos y construir de cierta manera el sueño americano. Y ellos entonces sienten, de cierta manera, se sienten desplazados. Entonces, al menospreciar a las personas diferentes que no son blancos, y al creer que el hecho de tener el color de piel blanco les da el derecho de ser tomados en cuenta por encima de los otros, pues hace de cierta manera que ese desprecio los haga sentir mejor. Ese es el mismo procedimiento que hace que el niño inteligente sea golpeado por el estúpido del salón, que es el caso del niño de los Simpson. Nelson es un niño estúpido, tonto, pero expresa la violencia ante todos los niños inteligentes. Esa razón que hay detrás del bullying es que el tonto lo que hace es, al sentirse inferior, al no responder con el tema académico, de cierta manera agrede al otro en un ejercicio de autoengaño. Es decir, al agredirlo me siento superior, ¿sí? Al menospreciarlo me siento superior. Cuando un youtuber aquí famoso
a todo el mundo le dice hijo de puta. Aquí todo el mundo lo exalta porque lo insulta, pero en un debate político se basa en los argumentos. Incluso imagínense en una negociación de paz entre dos enemigos y el señalamiento se basa en los insultos, pues se desata otra guerra. ¿Sí? Y si ustedes quieren conocer gente pacífica, hablen con generales, porque esa gente es mucho más tranquila. Quieren conocer gente pacífica, hablen con peleadores de artes marciales. La gente que practica un arte de combate nunca le está montando pelea a nadie, porque aprenden a autodominarse, porque saben lo que es una pelea, porque saben lo que puede generar una agresión. Entonces, eso que sucede en los Estados Unidos tiene que ver entonces con ese tema del menosprecio de los otros. Y hay una cosa sorprendente. Un señor que se llama Robert Trivers hizo una investigación y él uniformó a un grupo de personas de camiseta roja y a otro grupo le puso una camiseta verde. Él quería determinar si se generan aspectos de identificación grupal por un color. Resulta que le pareció algo sorprendente y en sus estudios y sus bitácoras decía que a los aproximadamente 10 minutos empezaron a surgir sentimientos de pertenencia asociados al grupo. Es decir, el solo hecho de tener el color de una camiseta distinta hacía que yo sintiera pertenencia por ese grupo. Eso explica de cierta manera muy tangencialmente la violencia entre estos grupos que se llaman barras de fútbol, ¿sí? Donde el hecho de que yo tenga una camiseta de un grupo, me siento parte de esa tribu y entonces voy como una muta de casa antigua a matar a la otra tribu. Fundamentalmente es un elemento muy tribal, ¿sí? Y ese elemento tribal se basa en la identidad de grupo, que es contrario a la modernidad y al cosmopoliticismo y a una visión mundialista de la sociedad. Bien, ese experimento entonces empezó a generar algo sorprendente y es decir, el solo hecho de ponerse un color entonces nos identifica con un grupo y hace que yo me sienta superior. Pero hay otro fenómeno, y ese fenómeno se llama la disonancia cognitiva, y es que la gente se niega a cambiar sus apreciaciones aunque la realidad les demuestre que esté equivocado. Aunque hayan pruebas científicas de que las personas de un color diferente de piel no son superiores o inferiores, aunque esté demostrado ya que todos tenemos el mismo cerebro y depende de cómo se estimule que se desarrolla o no determinadas áreas, aunque esté demostrado que todos tenemos múltiples inteligencias, y lo decía Howard Gardner en varios de sus libros, Inteligencias Múltiples y en el último Inteligencia, aunque esté demostrado ya por el deporte que un blanco puede perder a puño limpio en una pelea de boxeo, como lo demostró Muhammad Ali en los Estados Unidos o como lo demostró Michael Owen en las Olimpiadas de Berlín, en una película muy bonita que les recomiendo que se vean. Un afrodescendiente va a competir en las Olimpiadas de Berlín, que organiza el Partido Nacional Socialista Alemán. Estaba ya claro y determinado perdón, que no era posible que la raza aria perdiera con un negro. Y resulta que les dio sopa y seco y les ganó a todos los atletas alemanes. A pesar de ese hecho fáctico y demostrado que decía evidentemente que no había una superioridad racial, que los arios alemanes no eran superiores a nadie, pues este señor Adolf Hitler logró inocular en su población la idea de que una raza era superior y otra era denigrada y perseguida. Y eso voy a hablar ahora más adelante. Entonces, esa disonancia cognitiva es que la gente no acepta que el mundo, las ideas contrarias, porque es un tema de economía mental, se niega a cambiar de ideas aunque la realidad le demuestre que esté equivocado. Ejemplo otro. Los cristianos se han venido tomando todos los espacios políticos en Colombia y quieren entonces imponernos su creencia y que ya no se tenga en cuenta la Constitución, si tenemos cuenta un pastor, lo que diga un pastor o lo que diga la Biblia. Y resulta que lo que dice la Biblia no aplica para todos los colombianos. De hecho, en la Biblia no se establece la libertad de creencias y cultos, se establece en la Constitución política, ¿sí? De hecho, si nos riéramos por la Biblia, viviríamos una sociedad brutal y sanguinaria, como lo que planteaba este señor Yahvé en el Antiguo Testamento. Léanla, no voy a decirles otra cosa. O esos discursos de que condeno al fuego eterno y al infierno a todo el que no crea en lo que yo creo. Eso es violento, eso es terrorismo, pero de cierta manera estos individuos, movidos en su fanatismo, se niegan a reconocer que hay una realidad diferente. Bien, se ha asociado siempre que la violencia es brutal, es de bestias, es de animales. Entonces a veces decimos bestialidades. Cuando un individuo, por ejemplo, en Calarcá agarró un perrito y lo apuñaló y le pareció muy gracioso apuñalarlo,
realmente lo que hay detrás de eso es que el individuo se quería desquitar con el más débil. Y entonces, como cuando el esposo, por ejemplo, le lo regañan en el trabajo, no puede discutirle a su jefe, no lo puede tirar por la ventana porque eso es un homicidio, porque pierde el trabajo, etcétera, aunque puede que lo piense. Entonces llega y casca a su esposo, porque siempre se aprovechan del que no puede responder. Como este individuo que en Calarcá apuñaló el perrito, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, esa violencia supuestamente animal y brutal tiene varios niveles, varios componentes. Hay una violencia que se llama la violencia depredadora y es la violencia que usa el cazador cuando se consume una presa. Yo me como una presa, ¿sí? Y yo me como una presa, interesante lo que me plantea Sebastián, porque hay un asunto interesante, Sebastián, en esto, y usted que está en la dirigencia política, y es que hay que llevar el debate político a la racionalidad. Nosotros no podemos permitir que los partidos políticos se vuelvan barras bravas, que se ofrecen cuchillo y que se quieren linchar en conjunto, ¿sí? Y que incluso se prescinde del debate, cuando uno de los elementos de la democracia es precisamente la existencia del disenso y el debate. ¿Y quién gana? Gana el que tiene unos mejores argumentos. ¿Quién gana unas elecciones? Gana el que tiene más votos. ¿Sí? Y así funciona. Y aunque muchos digan, es que no es legítimo porque ese alcalde ganó por 40 votos, ganó. ¿Sí? La otra forma de equilibrar unas elecciones es la guerra, entonces gana el que acabe con el otro. Y eso implicaría muertes, y implicaría abrir heridas sociales, y por eso se crearon las elecciones, para que compitamos en un ejercicio racional. El circuito entonces del cazador es que el cazador, como el lobo o el halcón, se come una presa no porque le tenga bronca o porque le caiga mal, sino porque es comida. Pero eso es muy diferente a la agresión entre rivales, ¿sí? Entonces, el circuito de furia es una vía que conecta muchas estructuras. Hay una estructura entonces que se activa de cierta manera cuando se registra dolor, o siento vulnerado mis derechos, o siento hambre, o un aumento del ritmo cardíaco por una situación. Dice un señor que se llama Panset que hay un elemento que relaciona el dolor y la furia. Él dice que el sistema motivacional que desencadena violencia en el mamífero, y los seres humanos somos mamíferos, es el sistema de dominación y agresión entre machos, que tiene que ver con miedo y furia. Hay un asunto importante y esto es sorprendente. Se ha determinado que, por ejemplo, los hombres pueden ser más violentos que las mujeres, por eso los hombres son los que en la historia mayoritariamente han estado en las guerras, ¿sí? Y eso tiene que ver con la testosterona, y ahora hablaremos de eso. Esa taxonomía de la violencia dice Pansek algo muy interesante, y es que hay muchos tipos de violencia. Hay una violencia que es la violencia depredadora. Entonces yo no mato a alguien porque le tenga bronca o porque lo odie, sino simplemente porque él es parte de un objetivo que yo tengo que derribar para lograr o un lucro económico o una prestación monetaria porque soy sicario, o en este caso yo soy miembro de una banda y necesito quitar un miembro de una banda rival, o necesito demostrar mi superioridad criminal en un entorno y ganar hegemonía, que es lo que llaman la gobernabilidad del crimen. Hobbes decía que, por ejemplo, ese tipo de violencia tiene que ver con cuando yo invado un territorio para obtener beneficios. Cuando los romanos reprimían a los bárbaros, no los reprimían porque les tuvieran odio, sino porque simplemente les estaban afectando sus intereses de expansión imperial. O cuando los mongoles, a través de Atila, arrasaban ciudades enteras. O cuando los soldados en la Segunda Guerra Mundial los rusos llegan a Alemania y arrasan esa ciudad y violan las mujeres y saquean. Eso es violencia depredadora o violencia explotadora. Un elemento importante que se tiene en cuenta con esa violencia es que se denigra al otro. El otro es una alimaña, el otro es una rata, el otro es una cucaracha. Y yo soy la persona más moral y más recta del mundo. A mí me inviste el poder de Dios, porque a mí me habla Dios. Aunque el cristianismo tenga más de 3.500 interpretaciones, aunque haya habido una guerra en Europa entre protestantes y católicos, que se llamó la Guerra de los 30 años, donde se enfrentaron protestantes y católicos y se mataron, donde Calvino mandó matar mucha gente, o donde la Inquisición asesinó a científicos, condenó a la hoguera a Giordano Bruno porque dijo que la Tierra no era redonda, porque la Tierra giraba alrededor del Sol. Si la Biblia no dice que la Tierra es el centro del universo, ¿por qué va a decir otra persona y va a cuestionar lo que dice la Biblia? Y entonces a Giordano Bruno lo ordenan quemar vivo
porque él dijo que no, señor, la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol es el centro y nosotros no somos ningún centro. Y entonces ahí llevamos mostrar ejemplos de lo que ha sido esas tendencias fundamentalistas asociadas a cualquier creencia. La dominación. La violencia por dominación tiene una característica diferente, y es que lo que yo hago dominación, yo trabajaba con pandillas, pero no en temas de resocialización, sino de otro tipo de análisis. Porque hay una pregunta que la gente se hace: ¿por qué dos individuos se paran en una esquina, se ofrecen cuchillo e incluso uno de los dos puede morir? O dentro del mundo criminal, a muchas muchachas les parece muy bonito un individuo que tiene una cortada acá, otra cortada acá, otra puñalada acá, y entonces cuando se quita la camisa dice: me han pegado 20 puñaladas, y ¿sabe qué? Y yo acá estoy, mi amor, y la chica lo adora. Hay un elemento, y es que en un entorno de pobreza, de marginación, de exclusión social, este tipo de antisociales pues son una buena propuesta de cuidador, porque eso garantizaría que a la chica la proteja a este individuo porque sabe pelear con cuchillo. Entonces eso nos explica de cierta manera esos retos que se dan en algunos barrios cuando una pandilla reta a la otra. ¿Y qué pasa si el otro no responde? Pues queda como un cobarde, y entonces al perder él su respeto, pues lo pierde toda la pandilla, y es lo que llamamos la violencia por dominación. Es una violencia asociada a la reputación. Hay una estructura social que se basa en el dominio público, es decir, que el otro debe saber que yo soy más fuerte. Les doy un ejemplo. Aquí hay un gobernador que se llama Roberto Jairo Jaramillo, y hay un senador que se llama Mario Castaño, un tipo de Caldas que perdió las elecciones en Manizales, que perdió la alcaldía de Aranzazu, que perdió una cantidad de alcaldías, que se vino al departamento del Quindío para que nosotros los quindianos le demos los votos para él volverse senador de la República, porque en Caldas ya no tiene cómo. Y entonces sale este señor a quererse asumir que es el gobernador. Y por eso se genera una pelea entre el señor Roberto Jairo Jaramillo y este individuo, ¿sí? Pero este individuo, para mostrar pecho y es que yo soy más berraco, pues vamos a nombrar el procurador de mi cuerda, ¿sí? Y a ver cómo es. Entonces lo que está mostrando este sujeto con este ejemplo es esa reputación, y es que yo soy más fuerte. Y si yo soy más fuerte no me toques, ¿sí? Entonces tiene que ver con la dominación. Mire que esto no aplica solo para pandillas, aplica para senadores de la República, ilustrados, doctores, dueños del país, ¿sí? Que nos quieren colonizar en los quindianos como si estuviéramos en los viejos tiempos, donde esto no es un departamento, sino que esto es una especie de isla que está sujeta a que venga y la colonice un individuo cualquiera. Esta dominación tiene que ver entonces, se aumenta cuando hay un insulto. Mire, cuando usted insulta a alguien, yo no soy cristiano, me molesta profundamente el fundamentalismo de esta gente, me parece que son irrespetuosos al que no considerar que el hecho de que haya una democracia es que pueden tener sus cultos, pero no le pueden imponer sus creencias a los que no las tenemos, porque estamos en otra cosa. Pero hay un hecho, y es que cuando usted insulta al otro, cuando usted en el debate político dice que el otro es un hijo de puta, lo está degradando de tal manera que eso es prácticamente una agresión psicológica, simbólica. Y de ahí a la agresión física hay pasos muy pequeños. Y eso puede generar las ganas de venganza o la violencia. Cuando ellos hacen eso, y lo digo por los trumpistas, lo digo por un sector del Centro Democrático, porque también hay que determinar cosas. El Centro Democrático no todos son lo terrible. Una cosa es Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, y otra es la señora que es del Centro Democrático porque se la pasa viendo telenovelas, asume que Álvaro Uribe Vélez es un hombre que es un cuidador y es un padre, y es ese hombre que la protege, y en una sociedad de abandono y de exclusión, pues esa figura de este señor genera esto en esta señora. Pues eso es diferente a tratar con una Paloma Valencia y una María Fernanda Cabal, que sabemos que claramente tienen un plan de considerar que este país hay que devolverlo a los tiempos de la colonia, donde habían esclavos, donde ellos eran los dueños de las haciendas, y donde incluso los dueños de las haciendas tenían derecho a hacer con lo que quiera con la gente. Eso hace muchísimos años, mucho antes de la Revolución de Independencia, mucho antes de que tuviéramos una constitución, que es una carta de derechos que nos da garantías a todos los ciudadanos. Los hombres, según los estudios, y esto es sorprendente, son más violentas que las mujeres, por un asunto, y es que los hombres, al tener la posibilidad de reproducirse muchas veces, compiten de cierta manera constantemente por más oportunidades sexuales, mientras que la mujer garantiza su supervivencia y la de sus hijos. El instinto maternal es muy fuerte en una mujer porque la que tiene hijos es una mujer, no el hombre, ¿sí? El hombre nunca va a tener
explicación para entender ese fenómeno tan complejo que manejan las mujeres y ese instinto materno, porque no tenemos esos elementos biológicos. Hay un tercer elemento de la violencia, y es lo que llaman la violencia instrumental. Y esa violencia se basa en el cálculo y la búsqueda, y lo que denomina el señor Pance como la agresión entre machos. Entonces usted ve un grupo de machos viendo un partido de fútbol. Cada vez que su equipo va metiendo un gol, aumenta la testosterona de estos individuos. Pero también se descubrió que la presencia de una mujer bonita hace que aumente la testosterona. Y eso hace que aumente la tendencia a la agresividad del sujeto. Porque el aumento de la testosterona prepara... Eso explica mucho, por ejemplo, el efecto ganador. Se estudió en términos deportivos, una cosa que se llama Psicología del Deporte, en un libro que tuve la oportunidad de leer. Y es que cuando un equipo gana, y gana otra vez, se aumenta tanto la testosterona que se genera el efecto ganador. Y es que son tan agresivos y tan fuertes que arrollan a los otros porque han perdido constantemente y tienen unos niveles más bajos. Entonces, mire, por eso el éxito de deportes como el fútbol, masivos, donde la gente se mata por un equipo de fútbol, pero eso tiene que ver con unos elementos psicológicos por identidad de tribu. Porque si yo soy colombiano, pero soy hincha del Real Madrid, me siento tan español como cualquier madrileño, ¿sí? Aunque yo nunca haya ido a Madrid ni sepa qué es eso. Aunque no sepa que ese equipo es un equipo del franquismo español y nos odiarían sus bases fascistas y racistas. Pero eso genera la identidad de grupo, la identidad de la tribu. La tribu se identifica por un símbolo compartido, en este caso un partido de fútbol, o los que tienen el símbolo de la cruz. Entonces todos los que tienen el símbolo de la cruz son de mi creencia y son mis hermanos, ¿sí? Los otros no. Entonces eso es muy interesante porque esa presencia entonces de una mujer bonita aumenta la testosterona. Eso explica entonces las agresiones cuando los individuos toman licor y hay una situación con una dama y a veces se exacerba la violencia. Esa violencia está relacionada con la reputación, porque todo el mundo ama a un ganador, ¿no? Ustedes escuchan a Tron hablar y es que el resto, yo no soy un loser. Este individuo no puede entender que perdió. En serio, él realmente no reconoce que perdió. Como cuando aquí les ganan las elecciones a unos señores del Centro Democrático, se las ganan en Manizales, se las ganan en Bogotá, se las ganan en Medellín, se las ganan en Cartagena, y ahora promueven una revocatoria, ¿sí? Porque no es legítimo. No es legítimo porque no ganaron, pero si hubieran ganado sí es legítimo, ¿cierto? Entonces, es el tema del ganador por el ganador. Hay una corta muy interesante de esa psicología social, es que dice que la identidad de un individuo se combina con la identidad del grupo a la que uno pertenece. Hay muchas conductas que una persona no cometería si no estuviera dentro de un grupo. Muchos individuos que se agarran a cuchillo con otros en esas tropelías de grupos de fútbol no lo harían si estuvieran solos. Pero al estar en el grupo, la identidad del grupo absorbe al sujeto. Y es lo que demostró Gustavo Le Bon en su libro Psicología de las Multitudes, de los que hablaré en otra presentación, o en un libro que se llama Masa y Poder, de Elías Canetti, que voy a leer una parte. Él habla de que hay una cosa que llama masa de acoso, y es una masa que persigue como una muta a los otros con el objetivo de matar a la presa. Es como una horda que se lleva al individuo y lo arrastra, ¿sí? Esas hordas son las que, por ejemplo, nos persiguieron en Quimbaya, que si nos dejamos agarrar nos matan sin ningún problema. Bien, hay una cosa muy peligrosa y es el nacionalismo, que es la base del pensamiento trumpista. Y es que hay una mezcla entre la psicología y la historia, donde hay un elemento tribalista, ya les expliqué qué es el tribalismo, donde mi pueblo, por tener una identidad, un territorio y una lengua y unos antepasados, es superior a los otros, ¿sí? Y ese resentimiento, que es el que estaba apoyando a Trump, pues es ese resentimiento de decirle a esos blancos, es que los latinos nos quitaron el país, es que los mexicanos violadores y los negros vendedores de crack. Mire, eso es un absurdo. La sociedad norteamericana vive de la cocaína, porque nadie puede durar 24 horas trabajando si no tiene un estimulante, o una cocaína, o una metanfedrina, o un MMA, que es metanfetamina, que es de la serie famosa de Breaking Bad, ¿sí? Porque el ser humano necesita dormir, pero si usted mantiene con estimulantes, pues no duerme, ¿sí? Pero ellos dicen que los negros y los latinos son violadores. Cuando uno mira las series de los Estados Unidos y los estudios sobre crímenes de asesinos seriales, muchos son blancos, ¿sí? Caso uno de los 90, un señor que se llamaba Timothy McVeigh, veterano de guerra, puso una bomba de 500 kilos en el edificio de Oklahoma.
mató como 200 personas, ¿sí? Pero ellos culpan de todo a los que no son blancos, porque es esa asociación a esa historia y ese arraigo de mi país blanco y fueron los negros los que me quitaron el trabajo, no su estupidez, no su ignorancia, no su falta de estudiar y educarse, porque eso es el supremacismo blanco, los más estúpidos de los Estados Unidos, pero respaldados por un gorila llamado Donald Trump, que de cierta manera sí siente que son superiores. Pero ¿por qué no se había dado esa explosión de racismo antes? Porque cuando un gobernante, y por eso es tan peligroso lo que pasa en Colombia, cuando un gobernante legitima acciones de una horda furibunda, pues la horda de cierta manera reconoce que si su líder les da permiso, de cierta manera están autorizados a hacer lo que sea. Ese resentimiento entonces crea unas emociones de dominación frustrada y una humillación. Y entre la envidia y la furia, pues se genera el odio. Y eso fue la base de la Segunda Guerra Mundial. Miren, la base para la que Hitler... ¿Quién es Hitler? Hitler era un sujeto que entra a la Primera Guerra Mundial siendo corresponsal entre las trincheras. Es herido en una de esas trincheras por gas mostaza, queda herido. Es un individuo que regresa a su país pierde la guerra, se le impone una cosa que se llama el Tratado de Versalles. Entonces, por haber hecho la guerra, le quitan a Alemania a Renania y parte de otros territorios ocupados que eran territorios imperiales. Le quitan la posibilidad de tener un ejército, ocupan sus empresas y se llamó el Tratado de Versalles. El partido nazi, que es un grupo de fanáticos fundamentalistas, pues empiezan a crear la idea de que primero vamos a reconstruir la gran Alemania, la Alemania aria, ¿sí? La Alemania del Tercer Reich, el gran imperio. Pero tenían que crear un enemigo. Y el enemigo eran los judíos, porque los judíos eran los que tenían plata, los judíos eran los que manejaban el comercio, porque los judíos pues son muy inteligentes para los negocios, ¿sí? Por eso tienen la cábala y por eso, etcétera. Y ellos siempre han sido los banqueros y muchas cosas de ese tipo. Pero entonces él crea un enemigo en los judíos y aprovecha ese resentimiento y esa rabia de esos alemanes que habían perdido la guerra, que estaban empobrecidos, y producto de la crisis económica que se da en 1929, que es la caída de la bolsa de Nueva York, que se llama el efecto burbuja y produce una cosa que se llama la depresión económica, lanza millones de personas al desempleo. De cierta manera Alemania no tiene la capacidad de pagar las reparaciones de guerra y entonces este grupo de fanáticos, en ese montón de desahuciados, de veteranos de guerra que pelearon una guerra y no saben para qué sirven más, pues surge el partido nazi. En 1933 ganan los escaños en el Reichstag y luego es nombrado canciller en el año 34. Pero antes de ser nombrado canciller, ellos crearon un enemigo, los judíos. Pero no podían matar a los judíos si no tenían el poder, ¿sí? Cuando ya lo nombran canciller, pues el señor empieza con una segregación. Obliga a los judíos a utilizar la estrella de David acá en este lado. Obliga a los judíos a vivir en guetos. Los judíos son raros. Y luego viene el proceso de exterminio, ¿sí? Cuando en Colombia empiezan a decir que el que no es de un partido político X es eliminable, es una rata, es un criminal, la gente que sigue a Fajardo, a mí no me gusta Fajardo, pero decir de ahí que la gente que sigue a Fajardo son casi unos criminales y unos monstruos comparados con el paramilitarismo que descuartizó personas en Colombia, que violó mujeres, pues hay un trecho muy largo. Entonces decía que ese resentimiento y esas emociones frustradas y esa humillación y esa envidia fueron la base de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay otro tipo de violencia y es la violencia que se llama por venganza. Y esa venganza es la que hace que yo haga daño a otro porque me lo hizo a mí. La Biblia hebrea, porque la Biblia no es más que la mitología del pueblo hebreo, ¿sí? Que nos vendieron que es la creación del mundo. Mire, en la Biblia no hablan del Amazonas porque ellos ni siquiera sabían que este continente existía. Porque cuando Cristóbal Colón hace su viaje y se da cuenta que esto existe, pues descubre Europa que hay una cosa llamada el Amazonas, que hay una gente que se pone oro en el cuerpo, no como un elemento de lujo, sino como un elemento ritual que los conecta con su dios Sol, ¿sí? Pero la Biblia es la mitología del pueblo hebreo, ¿sí? Por eso, de las zonas que nos hablan, eso queda en toda la mitología del pueblo hebreo. Y en esa mitología del pueblo hebreo, el Señor Yahvé está obsesionado con la venganza. Y todo el que no crea en lo que ellos creen, hay que matarlo. ¿Por qué era tan violenta la Biblia hebrea? Porque estos tipos eran cazadores y no eran, es decir, no eran agrícolas, no cultivaban, entonces se la pasaban robando y matando y saqueando, y eso no lo digo yo, lo dice un libro que se llama Acero y Fuego, que es de un antropólogo muy interesante, ¿sí?
Entonces ahí encontramos unos elementos. Esa venganza entonces es el circuito de que se genera la furia, ¿no? Y que empuja al animal herido y frustrado a arremeter contra el probable perpetrador. Inhabilita la empatía. Y entonces voy a leer por lo que dice la página 696 de un libro que es básicamente uno de los mayores estudios de violencia que hay. Y es que esa situación de venganza entonces nos provoca esa reacción. Pero la venganza no es la misma. Si un extranjero viola a una mujer colombiana, lo quemamos vivo si es necesario. Si un colombiano lo hace, pues no es tan grave, tan extremo, porque no es, ese extranjero no está dentro de nuestro círculo de empatía, ¿sí? Entonces el sentimiento de venganza se modula y se hace más indulgente cuando el que cometió el delito es mi vecino o es mi familiar. Que pobrecito, no, él no tenía que ver. Por eso la ley incluso prohíbe que las personas declaren contra sí mismas y sus familiares dentro del primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y segundo civil, pues declaren en un juicio, porque la señora que es la mamá de un sicario, pues va a tener una empatía con el sujeto porque es su hijo, ¿sí? Entonces la ley reconoce eso. Entonces esos sentimientos indulgentes de la venganza tienen que ver con eso. Pero esa psicología de la venganza, algunos teóricos judiciales la plantean como una disuasión general del castigo. Y entonces la venganza no es una venganza ni no es una forma de decir quien cometa esta acción tendrá estas consecuencias. Hay otro tipo de violencia que es sorprendente y es el sadismo. Es aquellos que disfrutan hacerle daño a quien sufre, que son muchos de los comportamientos de los asesinos seriales. Hay una película que se llama la película de Ted Bundy, que la pueden ver, que es un asesino serial de mujeres. Hay una película que se llama La Casa de Jack, que es de Lars Bortier, que es un asesino que piensa que el asesinato es un arte. Entonces mata a una señora con un golpe, a otra muchacha la descuartiza y empieza a armar una figura en un garaje. Porque de cierta manera hacer daño lo disfrutan. Entonces cuando alguien dice, ay, pero ¿por qué esa persona es tan desalmada? Pues porque es sádica, porque tiene esa tendencia a hacerle daño al que sufre, porque no tiene empatía, no tiene forma como conectarse emocionalmente con el dolor del otro. Pero otra característica del asesino en serie es que les gusta atormentar, desfigurar, desmembrar, y entre más extremo y más violento. Hay un señor que se llamaba Andrea Chikatilo, violador ruso, y él violaba mujeres. Y un día violó a una mujer y le salpicó una gota de sangre. Y eso le provocó tal excitación a este individuo, el libro se llama El Demonio Rojo, que luego, escuchen, y es sorprendente, apuñalaba a las mujeres y las violaba por el orificio que generaba el cuchillo. Y eso era mucho más excitante que hacer una violación clásica. Se llama El Demonio Rojo, es un libro de un psicólogo ruso que estudió el caso y se llama así. Pero también habían habido asesinos como Calígula, que mataba a todo el que quería, era el emperador, y entonces como yo soy el emperador yo me puedo acostar con todas las mujeres y el que se me oponga lo mato, y lo mato de maneras brutales, porque disfrutaban hacer daño. Pero ese sadismo requiere dos características: disfrutar con el dolor y aprovecharse de la vulnerabilidad de los seres vivos. Y es también una forma de poder, porque de cierta manera provocarle dolor a otro y hacerle daño, pues es sentirme yo poderoso. Ese es el complejo de Dios. Un autor que trata mucho el tema de los asesinos seriales y los psicópatas se llama Robert Hart. De ahí se crea un patrón que se llama el patrón Hart, que es una clasificación que se hace para medir los niveles de características de un sujeto que puede tener los elementos de psicopatía. El libro se llama Sin Conciencia. O se pueden ver un documental de un divulgador científico español que se llama Eduard Punset, ya fallecido, y ahí buscan la entrevista que le hace a Robert Hart, que es sorprendente y es muy interesante. Pero hay otro elemento que se descubrió, y es que lo dijo Freud alguna vez, y es el complejo fálico, ¿no? Cuando un señor llamado Edward Bernays en los Estados Unidos quería promover que las mujeres fumaran cigarrillo, porque resulta que las tabacaleras estaban perdiendo un mercado muy importante. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos para que las mujeres fumen? Pero las mujeres no pueden votar, entonces se consideran inferiores a los hombres. Entonces él dijo, bien, vamos a asociar el cigarrillo, que es un símbolo fálico, símbolo de poder, a una libertad.
Y entonces el cigarrillo, eso no se le llamó el cigarrillo, sino la antorcha de la libertad. Saca a un grupo de señoras a caminar por una calle, las señoras van caminando, levantan el cigarrillo y dicen esto es una antorcha de la libertad, asociada a la estatua de la libertad. Es decir, fumar cigarrillo estaba asociado a la libertad, al ejercicio pleno de derechos, y era un acto reivindicativo de las mujeres como inferiores a los hombres, y las igualaba al fumar cigarrillo. Y entonces, semanas después, el país empezó a fumar todas las mujeres. Logró meter a las mujeres al consumo del cigarrillo utilizando los estudios de Sigmund Freud, que son los estudios neurosis y los estudios del falo. Pero luego, él los perfeccionó y se llama Edward Bernays, que es el padre, es el Goebbels estadounidense, es decir, es el que prácticamente hizo del consumo un modo de vida, porque él logró asociar los productos de consumo a un asunto relacionado con los estados de ánimo de un sujeto. Comprar un carro ya no lo hago porque me transporte, sino porque me hace sentir bien. Entonces ahí surge todo el andamiaje del consumo que conocemos hoy. ¿Por qué digo esto? Porque en una entrevista a un soldado, al profesor Steven Zimbardo, él le pregunta que qué siente cuando tiene un arma, y él dice, cuando siento un arma siento un falo, siento como si tuviera un falo gigante. Y le pregunta entonces, y decía, estar con un arma es como estar empalmado. Pero luego le preguntó a otro qué sentía cuando mataba a la gente en los combates, y él decía, sentía como un orgasmo, una fuerza poderosa. Eso tiene que ver con el complejo fálico, ¿sí ven? La psicopatía, volviendo a ese tema, es una desactivación de las inhibiciones del sujeto. Lo que sucedió para ir de nuevo a los Estados Unidos hoy no sucedía desde 1812. Después de Estados Unidos superar una guerra, después de Estados Unidos tratar de superar la segregación, llega un presidente que revive todas esas ideas arraigadas en un sector de la población, las potencia y se logra lo que sucedió hoy. Que si sucedió en Estados Unidos, señores, y ojo con este dato, en Estados Unidos está prohibido que el ejército haga funciones de control policial, es decir, esté en área urbana, porque no tienen el entrenamiento para eso. Ustedes se imaginan qué pasaría en Colombia si mañana un grupo de fundamentalistas dijeran a sus hordas enfurecidas que ataquen ciegamente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, o ataquen ciegamente al alcalde de Manizales, que es del Partido Verde, donde allá perdió también la gente del Centro Democrático. Y que fuera de eso, para controlar la situación, sacaran al ejército. Cuando en Colombia el ejército sí lo sacan para cualquier cosa, aunque no tiene el entrenamiento para tratar con población. O sea que esto no es una cosita menor. Hay un quinto nivel de violencia, y ese es el más brutal y el más peligroso: la ideología. La ideología es las ideas que tiene un sujeto sobre el mundo, su apreciación sobre la realidad. Son como unas gafas que yo me pongo para ver el mundo. Si yo soy cristiano, entonces yo veo el mundo desde el cristianismo, y todo el que no comulga con mi creencia está condenado al infierno porque no acepta a Jesús como su salvador, o no reconoce al pastor de una iglesia determinada como algo, y entonces está condenado al infierno, y entonces no puede existir, y condenó su alma. Las principales guerras en la historia fueron por religión. Las cruzadas, ¿qué fueron las cruzadas? Campañas militares lideradas por los católicos para recuperar lo que llamaron Tierra Santa. ¿Y qué es Tierra Santa hoy? Entonces, Jerusalén. Jerusalén es la capital de 3 religiones. El judaísmo, porque allá están las ruinas del templo de Salomón, que es el templo que besan los judíos como un templo sagrado. Pero allá también está la iglesia de la Natividad, que supuestamente es la iglesia, una de las primeras iglesias del cristianismo. Pero está el Domo de la Roca, que es de cierta manera una de las mezquitas más sagradas. Y está la mezquita de Al-Aqsa, que es la mezquita donde el profeta Mahoma de la religión islámica ascendió a los cielos. O sea que en la misma ciudad es una ciudad disputada por 3 religiones. Cuando Trump también hizo una locura y dijo que Israel era el dueño de Jerusalén, pues imagine lo que está generando, ¿sí? El choque de 3 religiones, porque ahí entramos con un asunto más complejo, el simbolismo asociado al origen de una creencia. De eso podemos hablar después, que son los estudios de Joseph Campbell y el poder del mito del héroe de las 1000 caras, las 1000 máscaras de Dios, y toda esta simbología asociada a la religión. Pero entonces vienen las cruzadas, campañas militares para recuperar Tierra Santa, y campañas militares eran matando gente, porque eso eran los guerreros cruzados.
guerras de religión que enfrentaron a protestantes y católicos en Europa, ¿sí? El maoísmo, ojo con eso porque aquí también en Colombia hay gente que quiere modelos totalitarios y tiene ideologías de ese tipo genocida. ¿Quién fue Mao? Fue un señor que mató millones de personas en China en su revolución, porque para él todo el mundo tenía que vivir en el campo. Y les voy a dar un ejemplo extremo de violencia del maoísmo, una cosa que se llama el Popol Vuh. En una película que se llama Las voces del silencio. ¿Quién fue el Popol Vuh? Era una guerrilla maoísta que llamaba el Khmer Rouge, que toma el poder en Camboya. Y al ellos tomar el poder, decidieron que toda la población que vivía en la zona urbana se tenía que ir para el campo. Porque la revolución, decía Mao, era agraria. Y entonces tenemos que vivir en el campo. Pero hay algo más terrible. Cualquiera que tuviera gafas, supiera leer, fuera ilustrado, profesor universitario, profesor de colegio, tuviera algún tipo de conocimiento, lo asesinaban porque estaba contaminado, porque no era un hombre nuevo. Una ideología genocida, por supuesto. Veas en la película, se llama Voces del Silencio. ¿Qué fue la quema de brujas? A través de un libro que se crea en el siglo XVII llamado el Maleficus Maleficarium, unos monjes determinaron cuáles eran las características de que una mujer era bruja. ¿Y qué era una bruja? Era una mujer rebelde, era una mujer que decidía sobre su sexualidad, era una mujer que no acataba las órdenes de su marido, era una mujer que le gustaba la naturaleza, era una mujer que encontraba en la naturaleza una religión más poderosa que la creencia en un símbolo de los hebreos. Y entonces eran brujas. Y entonces cuando había una enfermedad y un vecino irresponsablemente decía, es que mi hijo se enfermó porque esa bruja lo miró, las quemaron. Y quemaron centenares de mujeres, quemaron decenas de miles. Y uno dice, eso está muy lejos. No, John Jairo está especulando. Entonces ahora alguien tiene COVID-19. ¿Pasó o no pasó que en Bogotá un grupo de antisociales atacaron una casa de unas señoras que tenían COVID? Y eso no es lo mismo. Hoy trajo la plaga, la enfermedad, la peste a este barrio, vamos a matarlos. Recuerden la irracionalidad, la parte instintiva del ser humano, y hay individuos demasiado ignorantes que sienten de cierta manera que tienen una autoconfianza producto del autoengaño que ya les expliqué anteriormente. Entonces, ¿qué fue la quema de brujas? Eso. ¿Qué más hizo qué hizo la Inquisición? Todo el que no fuera católico lo incineraban, todo el que no fuera católico lo torturaban. ¿Cómo eran las torturas? Eran divinas. El método de la rata, espeluznante. Te acuestan, te ponen una jaula y meten una rata. Tiznan a la rata con fuego para que la rata se desespere. Cuando la rata se desespera empieza a cavar. O sea, hace la rata un hueco en mi cuerpo. Y esa es la muerte. Pero hablemos del potro. ¿Qué era el potro? Lo amarraban de pies y manos. Los paramilitares lo han hecho en Colombia. ¡Pum! Amarran a una persona de las manos, de los pies. A través de un dispositivo de madera jalan una pedanca y una de las partes se tiembla hacia un lado hasta que desmiembran el cuerpo. El método de la rueda, ese era todavía más tierno. Era poner a una persona en una rueda y darle vueltas hasta que se trozaba parte del cuerpo. ¿Quiénes hicieron eso? Fundamentados en la religión, ¿sí? Que se volvieron más humanos porque se obligaron por las circunstancias. Pero no podemos olvidar la historia de las ideas fanáticas. Las ideas fanáticas son muy peligrosas. Entonces hay una cosa que se llama patología del pensamiento. Si varias personas discuten ideas parecidas, sus ideas se hacen más parecidas y más extremas. Por eso cuando todos dicen lo mismo es porque nadie está pensando. La base de una democracia es que haya debate. La base de una universidad es que haya debate. ¿Qué tal que llegue alguien e imponga al profesor en su clase y diga, no, es que yo estoy diciendo la verdad? Y entonces, como yo soy la verdad, y eso en la filosofía no es posible, porque todos los conocimientos humanos son falibles, entonces, como yo hablo desde la verdad, soy incuestionable. Los abogados lo saben. Lo que hoy es ley, antes no lo era, ¿sí? Lo que hoy matar a un perrito no es un delito, pero antes se podía hacer. ¿Pero qué sucedió para que cambiara la ley? Cambió la conciencia de la gente, cambiaron las costumbres, cambiaron las prácticas. Si yo logro cambiar las costumbres y las prácticas de la población, pues cambia la ley. Veas en una película que se llama, es la primera abogada que llega a los Estados Unidos, afrodescendiente, y es la primera mujer que llega a ser presidenta de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Pero en ese momento donde ella se describe como abogada, las mujeres eran inferiores. ¿Cuál es el papel de la mujer? Como la Biblia dice que la mujer se debe al hombre porque se salió de la costilla de Adán, entonces el hombre es el que trae los alimentos a la casa y la mujer cuida a los niños y hace las labores del hogar. Señores, así fue el mundo, y señoritas, así fue el mundo cuando las ideas fundamentalistas de las iglesias, cualquiera que sea, se impusieron. Fue gracias al Estado, fue gracias a la Constitución, fue gracias al debate que hoy las mujeres pueden trabajar, que hoy las mujeres pueden estudiar. Ejemplo, en Colombia, ¿quién le dio el voto a las mujeres? Un general que se llama General Rojas Pinilla. Entonces, hay un asunto que tiene que ver con muchos elementos. ¿Y por qué se hace esto? Mire, vuelvo y repito, porque no podemos seguir permitiendo que el fundamentalismo se tome esto. A mí me parece importante que me vean 4 o 5 personas. Saludo a Dieguito, profesor de la Universidad del Huila, de la surcolombiana, porque creo que, le decía a todos, creo que lo que está pasando es muy grave, ¿sí? Y que usted tenga una creencia y se la quiere imponer al otro a fuego, pues es la base del fundamentalismo. Y me parece muy respetable que la gente admire al youtuber que dice, hijo de puta, pero yo creo que deberíamos reflexionar en este momento. Estamos en una pandemia, cualquiera puede morir en este momento, tenemos un gobierno que hasta autorizó la venta de las vacunas y vamos a seguir perdiendo el tiempo en la tontería, en serio. Es de verdad que es necesario que ni una pandemia nos va a despertar. Nosotros sí tenemos que hacer una reflexión sobre esta sociedad. Y si el debate nunca se puede avanzar en los insultos. ¿Cuál era la posibilidad de debate de una mujer que le decían que la quemaban por bruja, que era una bruja? Pues no podía decir nada porque era una bruja. Bruja era consorte del diablo, que en los aquelarres se reunía con el demonio. ¿Y qué hacen estos tipos como María Fernanda Cabal? Todo el que habla en contra de ellos es comunista. La mayoría de los colombianos no tienen ni idea qué es el comunismo. Porque para entender eso hay que tener idea que es un modo de producción, que es un modelo de desarrollo, que es una superestructura, que es una ideología, que es un aparato ideológico del Estado. Pero no tienen idea. Y tiene razón Juliana, la Constitución se ha vuelto una colcha de retazos. Pero si permitimos que estos grupos fundamentalistas se tomen el poder y lo afiancen como lo vienen afianzando, pues nos van a llevar a normas tan absurdas como que en los colegios ya no se puede hablar de educación sexual, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa no hablarle a un adolescente de educación sexual? Pues que una niña puede quedar embarazada tempranamente, producto de una cosa natural que es el desarrollo de sus hormonas, pero esa educación lo que hace es regular su conducta. Y la Constitución la han vuelto una corcha de retazos, pero nos queda todavía esa Constitución. Si no tuviéramos esa Constitución, no podríamos tener un alcalde como el alcalde del Partido Verde en Manizales o Daniel Quintero, porque el alcalde lo pondría el presidente. Y no habrían elecciones ni a consejos, ni a asambleas, ni a nada, porque todo se lo pone el presidente. Y si usted un policía lo golpea, ni siquiera usted puede ir a reclamar porque no hay defensoría del pueblo, ¿sí? Y con todo lo que podemos decir de la Procuraduría, pues todos sus entes se crearon después. ¿O no podía yo reclamar, como miembro de una organización cristiana, la libertad de creencias y cultos? Porque, señores, en la Constitución de 1886, de la regeneración de Núñez, Colombia era un país católico por decreto, aquí no existían derechos humanos, y gracias a la existencia de los derechos humanos, que fue el primer acuerdo mundial que se hizo para humanizar a la sociedad entera, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, después de esa debacle, entonces surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces derecho a la vida, la prohibición de la tortura, surge la Convención contra el genocidio, de la que voy a hablar ahora. Entonces esa patología del pensamiento dice, cuando yo discuto ideas iguales con otro que es igual a mí, pues yo me vuelvo más radical. Entonces eso nos empieza a explicar por qué los grupos fundamentalistas, entre más cerrados, más peligrosos. Por eso la importancia del debate democrático. Por eso la importancia de un Senado de la República, para que hayan ideas contrarias y se abran. Por eso la importancia de que haya libertad de cátedra en los colegios. ¿Qué tal entonces que el culto X determine qué se enseña en un colegio? Mira, hay un caso en los Estados Unidos sorprendente, y es un juicio que le hacen a un profesor porque habló de las teorías de la evolución, porque es que el mundo lo creó Dios, porque eso dice la Biblia. Y entonces, como eso es lo que dice ese libro, entonces no se puede hablar de Darwin, ni la evolución de las especies, ni etcétera. Y eso es gravísimo porque eso atenta contra la libertad de cátedra, y la libertad de cátedra es la base fundamental de la libertad de pensamiento. Tener libertad de pensamiento es cuando uno tiene libertad de opciones. Pero si a un niño desde pequeño le enseñan que determinada iglesia es la real, que la religión verdadera es esta, pues ese niño, ¿qué opción tuvo para escoger? Pues ninguna. Otro elemento
de esa patología del pensamiento, lo decía Irving Yáñez, y es que los grupos son propensos a decir lo que dicen sus líderes. Y entonces aquí vamos a decir algo muy serio. Lo que dice Álvaro Uribe Vélez puede que no atente contra nadie, pero las palabras de este señor sí generan una reacción entre sus bases. Y si él dice mañana que todo el que se viste de negro y tiene una camiseta con un búho, que es un símbolo de Atenea, que representa el conocimiento, que era la diosa del conocimiento en Grecia, y entonces como yo tengo un símbolo de una diosa griega, dentro de esas lógicas fundamentalistas soy pagano, entonces hay que quemarme, pues van y me persiguen y me queman. No es de chiste, porque el grupo es propenso a hacer lo que hace su líder. ¿Por qué lo hace? Lo decía Eric Fromm en un libro que se llama El miedo a la libertad. Y se empezaron a estudiar cómo fue posible que un señor como Hitler, cómo fue posible que un señor como Mussolini instalara ideas del racismo, de la xenofobia, del odio a los judíos, del odio a las mujeres, ¿sí? Del odio a las personas con situación de discapacidad, a los que tenían una situación de minusvalía, a los enfermos. Pues porque lograron penetrar tanto el alma de la masa, se volvieron tan poderosos y tan fuertes en la población, que de cierta manera la gente se sentía reconocida con lo que ellos hacían. Entonces eso genera una economía del pensamiento. ¿Por qué es más fácil creer? ¿Saben por qué es más fácil creer? Porque para creer usted no necesita pensar. Yo digo, no, es que lo que dice la Biblia es la verdad. Y ya. Y lo que, no, y lo que esté contra esto es equivocado. Pero yo solo en la vida me he leído ese libro. Pero no soy capaz de reconocer que la Biblia tiene varias interpretaciones y que hay más de 3.500 tendencias cristianas y que hay católicos, protestantes, pentecosteses, testigos de Jehová, adventistas y demás, y que todos son diferentes y que unos se contravierten contra otros, pero hablan desde la misma verdad, que tiene diferentes interpretaciones. Y fuera de eso son tan incoherentes que condenan a las llamas del infierno a todo el mundo y se olvidan una parte que dice el Nuevo Testamento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque Jesús vino a traer amor al mundo, dice la segunda parte de ese libro. Pero entonces solo vale la primera, ¿sí? O solo vale lo que dice mi tendencia y mi creencia. Entonces ahí lo que dice un líder no es de poca monta, ¿sí? Lo que dice un líder incide en la conducta de esas bases. Por eso lo que pasó hoy, cuando yo veo el discurso de Donald Trump y Donald Trump sale a decir, es que me robaron las elecciones, pero invito a todo el mundo a irse para su casa, pues él sabía intrínsecamente que le está diciendo a sus bases que actúen de manera violenta porque le robaron las elecciones a los supremacistas blancos, porque para Estados Unidos es de los blancos. Y ya. Entonces, no es cualquier cosa. Otro tercer elemento, y es la animosidad entre el grupo. Entonces hicieron un experimento, eso es sorprendente, y los gringos hacen unos experimentos maravillosos de la psicología social. Encierran un grupo, una persona católica y una protestante. Y determinan que si yo cierro un católico y un protestante en la misma habitación durante 2 horas, como no hay una superioridad de fuerza de ninguna de las dos partes, terminan hasta conversando de manera armoniosa en el diálogo respetuoso de sus creencias, sin fundamentalismo y sin fanatismo. Religión viene de religare, que significa reunir, es decir, volver a unir. Fanatismo es el apasionamiento ciego por una idea o una frase. Es como si usted tiene una venda y usted no ve nada más. Lo que le pasa al caballo, que tiene una cosa que le ponen acá para que no mire hacia los lados y no se me distraiga, para adelante. Luego hacen el cambio y introducen 7 católicos y un protestante. Y entonces empiezan a ver que las discusiones se vuelven más airadas, que hay incluso intentos de violencia. ¿Por qué? Porque al estar en el grupo se aumenta la identidad de grupo, aumenta la tendencia a querer imponer la idea al otro, entonces las masas, entre mayor grupo, más peligrosa y más, si están cargados de estas ideas, pues es más violenta. Hay un estudio, se llama el estudio de Stanley Milgram. Es un señor que empezó a estudiar, después de la Segunda Guerra Mundial, descubrieron que cómo fue posible que los alemanes hayan convertido su país en un lugar donde asesinaban de la manera tan monstruosa a los judíos, los llevaban en un tren de un lado hacia el otro. Entonces, ¿cómo fue el proceso de exterminio a los judíos? Primero les ponían la estrellita, después les quitaron los negocios. Los judíos no pueden tener negocios, no pueden comerciar, no pueden llevar a educación a sus hijos. Luego les dijeron, los judíos son raros, luego los judíos son monstruos, luego los encerraban en una cosa que llamaban los guetos.
Y a través de una cosa que llaman los Einsatzgruppen, que eran los escuadrones itinerantes de asesinos de Hitler, empezaron a organizar matanzas sistemáticas. Pero luego dijeron, no, vamos a poner a esto una solución final. Entonces la solución final, los recogen a todos. Veas, en una película se llama La lista de Schindler, o una muy buena que llama El tren a Auschwitz, una película polaca. ¿Cómo era el viaje en el tren? Llevaban a personas más de 16 horas de pie, desnudos, sin poderse bañar, sin poder comer y sin poder sentarse, porque los apilaban. Cuando llegaban, los rapaban a todos. Veas, en otra película, se llama El fotógrafo de Mauthausen, que es uno de los campos de concentración nazis. Primera cosa que hacían, raparlos. Uniformidad. Segunda cosa, ponerle una pijama que los hacía ridículos, por eso las rayas. Tercera cosa, usted ya no se llama su nombre, usted se llama 1263. Despersonalizan, ya usted no trata con un ser humano. ¿Listo? Y luego los empezaron a asesinar en masa. Los paraban al frente y les disparaban, pero luego descubrieron que no, eso era muy desgastante. Mandaron a construir unas cámaras de gas. ¿Y qué eran las cámaras de gas? Unos sitios parecidos a un baño. Imagínese usted, no se ha bañado en días, está muerto de la sed, y le dicen, se van a bañar, y los meten a unos lugares que parecen duchas. Cuando abren son gas, y lo asfixian, y muere de una manera monstruosa, vomita, defeca en ese momento del desespero, y muere. Luego los tiran a unos huecos masivamente, y eso se llamó el Holocausto nazi. Hay grupos en Colombia que niegan eso. Uno puede tener las diferencias que quiera con Israel, pero no podemos negar los hechos. El Holocausto nazi existió. Hay unos tipos que son los que llaman cabezas rapadas, que tienen las ideas de Hitler, y para ellos hay que revivir todas las ideas. Son colombianos, nunca vivieron en Alemania, pero de cierta manera, por pertenecer a determinados grupos socioeconómicos de este país, sienten que las ideas de Hitler son las más adecuadas. Pero también hay otro grupo que recoge las ideas de un señor que se llama Francisco Franco, que gobernó España en una dictadura brutal y sanguinaria. Veas, en una película, se llama El laberinto del fauno. Una película bellísima de Benicio del Toro que muestra cómo fue la dictadura de Francisco Franco, donde mataron a miles de personas, donde hoy todavía en España no se sabe dónde están los desaparecidos de esa dictadura, que estaba fundamentados en las ideas de Hitler. Es decir, el nazismo tuvo como tres vertientes: la alemana, que era la nazi; la franquista, que era la española, la de Francisco Franco; y la tercera, que era la italiana, que era la de Benito Mussolini, que es la que llaman el fascismo. Y de todas esas doctrinas se alimenta el extremismo de derechas en Colombia, de las tres. Les encantan las tres. Bien, hay un fenómeno. Entonces decimos que el grupo asume la identidad del grupo al que pertenece. Decimos que el grupo asume las conductas que apoya o determina su líder. Pero hay otro elemento que es sorprendente, y se llama la ignorancia pluralista o la espiral del silencio. Y es que mucha gente hace acciones porque piensa que los otros quieren que haga esas acciones. Eso explica en muchos casos la conducta extrema de los estudiantes estadounidenses, de que consumen alcohol hasta vomitar, ¿sí? Porque eso es un elemento de que ellos, lo que espera el otro de mí es que consuma alcohol hasta vomitar, con un tubo, y eso se ve en las películas, pero también están en los estudios donde ellos, eso tiene que ver con eso. Pero entonces eso también aplica para el tema político. Mucha gente asume una conducta porque es lo que esperan los otros. Entonces, si los otros son racistas, yo me vuelvo racista, porque es el fenómeno de identificación grupal. Una de las cosas más poderosas y más importantes para el ser humano es integrarse a un grupo, ser parte de algo. Por eso la pandemia fue tan dura para mucha gente, porque soy parte del bar, o soy parte de la banda, o soy parte de la barra de fútbol, o soy parte de la iglesia tal. Porque pertenecer a algo es muy importante para el ser humano, porque es uno de los sentimientos más poderosos que necesitamos. Por eso el crecimiento de tantos grupos religiosos, y porque la gente necesita pertenecer, sentirse parte de algo. Cuando alguien dice, es que yo soy uribista, y el que es con Uribe es conmigo, y yo le ataco su ideología, y yo le digo, es que usted es un hijueputa, le genero una herida, fuera de eso le genero todavía más resentimiento. Porque cuando el individuo dice yo soy eso, es que mi identidad está asociada a eso, ¿sí? Y si yo no soy eso, ya no soy nadie, no soy nada. Y si yo no soy nada, entonces ¿qué soy? Pero eso también se da cuando la gente dice, es que yo soy petrista, pero ni siquiera saben que las ideas de Petro están fundamentadas en las ideas
del pensamiento liberal y que no se tienen nada que ver con el fundamentalismo, ni promover el odio, y mucho menos las ideas genocidas, ¿sí? Pero empiezan a sentirse parte de algo, porque el ser humano necesita pertenecer a algo. Por eso la religión, ¿sí? Por eso los clubes sociales, por eso las fraternidades en las universidades de los Estados Unidos. ¿Por qué son tan poderosas las fraternidades? Porque la mayoría de estudiantes en los Estados Unidos vienen de muchos países. Entonces no tienen arraigo, no tienen la misma lengua, no tienen la misma cultura, la misma gastronomía. Y a través de la vinculación a una fraternidad yo me siento parte de ese algo, adquiero una protección dentro de ese grupo, y por eso las fraternidades, y eso lo vemos en todas las películas, pero eso tiene que ver con eso. Pero bien, después de lo que hizo Hitler y los nazis, dijeron, bueno, pero ¿qué explica que el ser humano actúe de una manera tan violenta y tan infame? ¿Cómo pudo ser posible que tantos alemanes hicieron de la vista gorda y no miraron eso que estaba sucediendo? Entonces llega un señor que se llama Alfred Bandura y dice, no, es que la base del genocidio es que eso es un proceso gradual. Primero los nazis no empezaron matando a los judíos. Primero vamos a aplicarle la eutanasia, o sea, la muerte por causas médicas, a los minusválidos, porque son inferiores, porque nuestra raza aria es perfecta, blanca, 1,90 y corpulenta, aunque Hitler era austriaco y no medía 1,90, ¿cierto? Pero mire la irracionalidad del asunto. Y muchos de los líderes nazis en Colombia no tienen nada que ver con la morfología de los nazis. Es más, para que tengan este dato, los colombianos no somos blancos puros, somos una mezcla compleja de negroides, caucasoides, mongoloides, tiene que ver con mestizaje de españoles con colombianos, entonces ahí salen el mestizo, pero luego viene el mulato, que es la mezcla entre la población de etnia negra con el indígena, ¿sí ve? Entonces, ¿cuál puro? Carretas, eso es irracional, pero ya sabemos que nosotros no somos racionales porque tenemos tres partes del cerebro, una que siente, una que piensa y una que reacciona por instinto, que es el campo de los impulsos, que se llama la amígdala, que es el tallo cerebral. Bien, entonces Hitler empieza con eso, con el asesinato de los minusválidos. Y así va escalando y va escalando hasta que llega con el exterminio final. Hay un asunto, luego viene otra fase, denigrar a la víctima. Pasó. Y eso fue monstruoso. En un país llamado Ruanda, en los años 90 hubo una guerra entre dos etnias llamada la Hutu y la Tutsi. Y los Hutus asesinaron a 60.000 Tutsis en menos de 6 meses a machete. Y cuenta un señor que se llama Philip Zimbardo en su libro El efecto Lucifer, que algunos decían, a veces no violábamos a las mujeres porque habíamos matado y matado toda la mañana y matado toda la tarde y dando machete toda la mañana y descuartizado y cortamos cabezas y brazos, que ya no teníamos ganas de violar. Pero hubo un caso donde una mujer la violamos entre 50 y luego la descuartizamos. Incluso hubo un caso donde obligaron a su hijo a violar a su madre, a so pena de que los mataban a machete. ¿Cómo puede uno explicar que dos etnias casi similares, como los Hutus y los Tutsis, porque son africanos, o sea, el color de piel, imagínense de cuál color es, y que se genere un genocidio? Pero resulta que había un resentimiento entre las mujeres Hutus y las mujeres Tutsis, porque parece ser que había unos rasgos de la nariz mucho más bonitas dentro del atractivo de los hombres de las mujeres Tutsis. Y entonces había un resentimiento, ya, acuerden lo que hablamos ahora del resentimiento. Pero un gobernante luego dice, es que los Tutsis son cucarachas y hay que exterminarlos, alimañas, entonces no son humanos. Y esa palabra de decir que esos no son humanos, pues denigra a la víctima y eso hace de cierta manera que se desborde la violencia. Por eso no es chistoso ni gracioso cuando dicen, es que ese líder social era un delincuente, o es que esos son unas ratas, o es que esos son unos mamertos. Pero los que siguen a Fajardo son unos tibios. Entonces la palabra tibio se volvió insulto. Pero para la derecha, cualquiera que cuestione la derecha es mamerto. Pero a veces también se cae en el extremo de que cualquiera que cuestione a nuestras ideas es un fascista. No, fascista es el que tiene claro qué es el fascismo, defiende esas ideas. Porque ya les dije, la señora que es ama de casa, que vive de ver telenovelas todo el día, que depende de su marido, que no estuvo en una universidad, que no se lee un libro, que no se vio un documental, y que ama a Uribe, y que mata por Uribe, esa señora ni siquiera sabe qué es el fascismo.
Incluso si ella supiera que es el fascismo, estoy seguro que no lo apoyaría. Entonces hay que entenderlas, hay que aprender a diferenciar. Que hay gente que sí sabe eso qué es. Y hay gente que sí sabe qué es el nazismo. Les doy un ejemplo. Cuando gobernaba Juan Manuel Santos, el Centro Democrático dijo: vamos a sacar las banderas negras el día del 20 de julio por la traición al país. Las banderas negras eran uno de los símbolos de Benito Mussolini, llamadas las camisas negras, con las que mataron a cientos de personas y con los que se toman Roma en una caminata, ¿sí? Y se llamaban las camisas negras. Por eso, entonces, ellos sí entienden esa simbología. Y mucha gente salió, vi camioneros en su protesta con las banderas negras. Ellos no entendían la simbología de eso, pero cuando muchos de nosotros que sí hemos leído sobre qué es el fascismo vimos eso, dijimos, ya sabemos esta vaina qué fondo tiene, cuál es el horizonte político al que nos quieren llevar, que es un proyecto totalitario y fascista, por supuesto que no hay duda alguna. Bien, entonces decía que después de ese holocausto se crea en 1948 y dice el mundo, no podemos volver a permitir que esto pase. El genocidio, que es el acto de destruir parcial o totalmente un grupo étnico racial en razón a su pertenencia al mismo, o condenarlo a condiciones que proceden a su desaparición. Cuando yo cojo a los indígenas y los estoy matando sistemáticamente en el Cauca, los NASA, por ser indígenas, pues eso está muy cerca del genocidio y difícilmente pueden decir que no. O cuando yo mato a la gente de un partido político que dejó las armas y los estoy matando a cuentagotas, pues eso está muy cerca del genocidio. Yo me atrevo a decir, y lo he discutido con amigos abogados que son con maestría en Derecho Constitucional, y dicen, hombre, están dándose en Colombia las características de un genocidio. Aquí se presentó una cosa que se llama politicidio y era asesinar a un grupo político en razón a la pertenencia a ese grupo político. Se llamó el OP. Entre el 86 y el 90 mataron a más de 5.000 personas por ser del partido político. Esa fue la razón y se llama politicidio. Entonces eso de las atrocidades no es así como tan coloquial. Por eso lo que estoy diciendo, ese pensamiento del odio, esa ideal fundamentalista, toda esa construcción del enemigo, ¿hacia dónde va llevando? Hacia ideas de exterminio. Hacia allá van. Si Trump pudiera, lleva a Estados Unidos a una guerra civil porque no quiere dar la presidencia. Y lo que pasa es que Estados Unidos es curioso. En Estados Unidos, usted no puede tomar cerveza si no tiene determinada edad. Pero usted puede comprar una K-47, un F-16, una Prieto Beretta, una subametralladora, un rifle, lo que quiera, en una tienda. O sea, allá tenemos una población ignorante, fanática, armada. Por eso hoy decreta la gobernadora la gobernadora del estado de Washington que toque de queda. Y como allá no pueden sacar al ejército a hacer funciones civiles, les toca sacar a la Guardia Civil, que es una especie de milicia armada que cumple esas funciones en los Estados Unidos. Entonces, el asunto es serio. Hobbes dijo que los factores que inciden en la violencia, Thomas Hobbes es autor de un libro que se llama El Leviatán, y él dice que es la base de la creación del Estado. El Leviatán es ese gran monstruo, de cierta manera, que impone que los seres humanos no se devoren entre sí mismos, porque el hombre es lobo para el hombre, decía Hobbes. Y él decía que los factores que incitan a la violencia son la búsqueda de beneficio, la seguridad y la disuasión. Cuando yo digo que alguien es una rata, que alguien es una cucaracha, que los líderes sociales son unos violadores, ¿yo qué estoy diciendo? Los estoy deshumanizando. Y entonces, ¿recuerdan lo que dijimos ahora de que la gente asume el discurso del líder? ¿Recuerdan lo que dijimos ahora de que mucha gente no hace nada porque es lo que los otros esperan de ellos? O que si mi vecina dice esos eran unos ratas, yo también digo lo mismo, ¿sí? Por un factor de identificación grupal, lo que expliqué ahora desde la psicología social, de los estudios de Pinker, de Zimbardo, de Robert Trivers. Ahí entonces hay un elemento. ¿Qué dijo Hitler de los judíos? Los judíos son virus, son parásitos. Entonces, ese lado que provoca esa violencia es el puro, es el casto, es el limpio. El otro es el animal, es el corrupto. Escucha el discurso. Yo he tenido debates con gente y lo primero que dicen sin conocerlo a uno es que usted es un drogadicto, marihuanero. Mire, hombre, el consumo de drogas en Colombia es tan amplio. Los estratos más altos les gusta mucho la cocaína porque eso no deja rastro, porque es un estimulante, porque te permite trabajar muchas horas. Otros les gusta la marihuana, otros consumen metanfetaminas. En el Congreso se descubrió hace un tiempo que había un cartel que vendía cocaína, ¿sí?
Hay una cantidad de senadores que consumen cocaína, pero como no lo pueden mostrar, lo ocultan bajo un manto de purismo y demás. Antes de que la gente pudiera salir del closet, muchos senadores, parte de toda esa explosión de la liberación sexual en Colombia, de la comunidad LGTBI, tiene que ver con que muchos senadores y políticos eran de esas tendencias, ¿sí? Y entonces ellos empezaron a buscar leyes que les permitieran abrirse. Y hablamos de una sociedad doble moralista, ¿no? Porque aquí escandaliza, y esto es sorprendente, esto no tiene presentación. Hubo un tipo que en el municipio, creo que en Ibagué, habló de patadas de sangre y que sabía 15 patadas y que amenazó a su novia casi que de matarla y se volvió meme. Y eso se volvió masivo. Pero mataron a una muchacha que hizo el acuerdo de paz con su hermana el 1 de diciembre en Antioquia y a nadie le importó. Pero antes habían asesinado a una firmante del acuerdo de paz con una bebé de 9 meses. La asesinaron y le dispararon a ella y a la bebé. Y a Colombia no le importó. Ah, pero Colombia estaba más pendiente del muchacho que amenazaba con las 20 patadas. ¿Eso no nos tiene que hacer reflexionar con nuestra sociedad? ¿No nos tiene que hacer preguntar hacia qué estamos apuntando? Entonces, ese discurso de la pureza, la castidad, el otro es un corrupto, yo soy el bueno, esos otros son criminales, esos otros son violadores, esos otros son paganos, esos otros están contra mis ideas de Jesús. Pues esas son las ideas del pensamiento fundamentalista que puede llevar a los genocidios. Daniel Goldhagen clasifica el estudio de los genocidios en un libro que se llama Enfado, Miedo y Asco. Todo lo que nos produce asco nos hace que lo despreciemos, que ni siquiera lo ignoremos. Entonces, primero uno deshumaniza, esos no son humanos. Luego los demoniza. Entonces son herejes. Es más, son satánicos. Usted no escucha en el debate político en Colombia que dicen ya que los otros son satánicos. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con las ideas suyas. Porque no creo que lo que dice su pastor sea válido. Y porque no rige la Constitución, no la Biblia, aunque no le guste. Así es el Estado. Es más, si fuera por la Biblia no habría libertad de creencias y culto en Colombia. Porque todos serían católicos por decreto y se acabó. Y no hay iglesias protestantes y nada de eso existe. Y fin, antes del 91 no se podía. Ah, pero hoy esos grupos quieren destruir la Constitución por la cual existen. Pero para matar millones de personas, como fue el genocidio, se necesita una ideología. Y hay unas ideologías que están determinadas para el odio, porque incidan a la destrucción del otro, porque tienen una orientación perniciosa y malvada. Entonces, ejemplo, el maoísmo. Todo el mundo tiene que vivir en el campo, porque los que viven en lo urbano son decadentes. Uno escucha a la gente que habla con el desprecio más absoluto de la gente que es profesional universitaria. Entonces dice, no, es que a mí me educó la universidad de la vida. Entonces yo le decía, señor, ¿usted se va a dejar operar por un médico de la Universidad de la Vida? ¿Será que los que están fabricando las vacunas que hoy están salvando la humanidad se graduaron en la Universidad de la Vida? No vaya pregunte, son gente que lleva años, estudiaron biología molecular, microbiología y farmacéutica, no sé qué. Se mataron. Es que la gente que obtiene un título no lo encuentra en un paquete de Yupi. La gente estudia, un médico estudia 5 años, hace un año de especialización, luego si quiere hacer otra especialización es otro año, ¿sí? Más el rural, más el tiempo que tiene que hacer de práctica, ¿sí? O un profesional, se gradúa, es profesional, se hace una especialización, 1 año, una maestría, 2 años. Entonces una persona estudia 10 años y entonces la gente piensa que no saben nada y que la Universidad de la Vida, porque yo lo digo, ¿sí? Pero eso tiene que ver con todo eso. Yo desprecio aquello que desconozco. Cuando yo me siento amenazado, degrado al otro, lo menosprecio, ¿sí? Y es un mecanismo de autoengaño que está estudiado por el señor Robert Trivers en uno de sus libros. Es decir, no es nuevo. Pero es peligroso cuando esa gente que no sabe de qué habla, que no tiene idea de lo que está planteando, termina creyendo tomar decisiones como irse en una turba para cerrar determinado lugar. Entonces yo le decía a mucha gente, si permitimos que un grupo de esos nos imponga sus creencias, mañana dice, es que hay que cerrar todos los bares porque la Biblia dice que el que tome está condenado. Y entonces luego hay que cerrar otros negocios porque las mujeres no pueden trabajar. Entonces vamos a una sociedad terrorífica, ¿sí? Y eso no lo podemos permitir, por eso estamos hablando de la defensa de la Constitución. Por eso que yo les decía de Pol Pot,
llegan al poder en Camboya y entonces todo el que tenía gafas se muere, todo el que lee se muere, porque lo que necesitamos es gente que no tenga idea de nada, porque son los puros. Eso es muy peligroso. Los motivos de un dirigente hacen que se exacerbe la violencia. Mire, Estados Unidos, ya les explicaba que hay una historia de racismo histórica, eso no es nuevo, pero el existir un señor como Donald Trump y al promover el odio, muchos latinos les parece maravilloso que se promueva el odio, pero cuando usted es en un país extranjero y le dicen que todo el que es extranjero es una basura, pues a los latinos los van a perseguir y hasta los terminan quemando, ¿sí? Hoy ya estamos diciendo los venezolanos son una plaga. Hombre, Simón Bolívar era venezolano y liberó 5 países, liberó este continente en una guerra colosal contra los españoles. Veas en la película, Bolívar el libertador. Bolívar es la estatua que todos los alcaldes le tienen que rendir un homenaje en unos actos públicos que están en todas las plazas. ¿Cómo se llama la plaza de Calarcá? La de Bolívar, la de Armenia, la de Bolívar, el Bolívar desnudo de Pereira, ¿sí? Entonces, Bolívar era un venezolano, ¿sí? Entonces decir que los venezolanos son cucarachas o que son una plaga, pues es lo mismo que sería apoyar las ideas de que los latinos son una plaga en los Estados Unidos o los afrodescendientes o los negros son inferiores. Esas ideas son peligrosas y llevan a eso, llevan al genocidio. Que hay atracadores y que a los atracadores hay que darles duro, por supuesto, y que hay que deportarlos, por supuesto. Pero hay una gente que tuvo una crisis. Que Maduro es un criminal. Yo invito a cualquiera de ustedes a que escriba que va a matar al presidente. De una vez vienen y lo capturan a su casa y lo sacan de la puerta hacia afuera a patadas. Porque es que matar a un presidente es una cosa muy grave. Y allá volvieron un deporte planear matar a un presidente. Sí, eso no es un chiste, es una cosa seria. Es más, nosotros necesitamos que Venezuela resuelva sus problemas, porque si Venezuela se cae Colombia. Es que Colombia es frontera con Venezuela, 2.400 kilómetros tiene Colombia con Venezuela. Entonces, si hay una crisis en Venezuela, ¿para dónde vienen los venezolanos? No se van a ir para Estados Unidos, porque están como lejos, se vienen para Colombia. Entonces, al país que más le conviene resolver esa crisis es a nosotros. Eso es absurdo, pedir a guerra. Escuchen esta frase cuando les hablaba ahorita de la guerra entre católicos y protestantes. Oliverio Cromwell, que era un asesor del gobierno inglés protestante, él decía: mate a todos los hombres, mujeres y niños de la ciudad. En una ciudad de Irlanda acabó con todos. Y dijo: complacido Dios, he bendecido nuestra actuación. Los enemigos eran 3.000 y se habían hecho fuertes. Creo que los pasamos a cuchillos a todos. De lo que llamamos ahora evangélico convencido. Si ven lo peligroso cuando alguien considera que su ideología es superior. Entonces, ahora que fuera eso, en Colombia hay un grupo de sectas que quieren revivir la guerra religiosa. Es decir, tuvimos una guerra política, una guerra que enfrentó a una guerrilla con un Estado por más de 60 años. Que tenemos otros grupos que todavía no se han resuelto esos conflictos, como el ELN, que viene de una fundamentación desde los 70, basado en la liberación nacional, unos reductos del Ejército Popular de Liberación, que es una guerrilla maoísta, que todavía opera en algunas zonas de Colombia, ¿sí? Que tenemos a grupos residuales, que tenemos al Clan del Golfo, y que tenemos otro tipo de estructuras criminales. Y fuera de eso, sumado a todas esas violencias, le vamos a sumar la violencia religiosa. Es decir, ustedes saben que Europa precisamente por eso se construyen los estados laicos. El estado laico es, mire, usted crea en lo que le dé la gana, pero la religión no se mete en los asuntos del Estado. Es decir, se gobierna sobre la base de una constitución, no lo que diga su religión, porque allá vivieron unas guerras extremas que fueron las guerras de religión. Entonces, cuando vivieron las guerras, ellos dijeron: hey, no nos podemos seguir matando por religión, vamos a hacer acuerdos. Y entonces se generan acuerdos de paz, la paz de Westfalia, que fue la paz que le puso fin a la guerra de los 30 años. Entonces, eso no es una cosa así como tan bonita como la pintan. Entonces, lo que hacen las democracias, y con eso quiero terminar, es evitar los genocidios. Es decir, lo que hace un Estado democrático es evitar que una ideología se imponga sobre los otros. Respetable que los cristianos no tomen, pero otros sí. Respetable que alguna gente no coma carne, pero otros sí. Pero usted no puede imponerle a todo el mundo por ley que como yo soy vegetariano todos tienen que ser vegetarianos, y que el que no es vegetariano es el diablo, porque eso es demonizar y es caer en lo mismo. Entonces, es muy importante entender que la base de una democracia se basa en eso, en las diferencias, ¿sí? Y esos grupos evangélicos existen en Colombia por la Constitución, y si no, no existirían. Pero entonces, al paso que vamos,
Ellos van a cerrar los bares, ellos van a cerrar los locales, ellos van a decirle a los profesores qué educación enseñar. Mire, si usted es católico, me parece maravilloso. Ríjase por el código moral de la religión católica. Su jefe natural es el Papa, el representante del Papa es el obispo, el palacio del obispo es la catedral, ¿sí? Tienen una cosa que llama la diócesis. Si usted es miembro de una organización evangélica, su superior es ese pastor. El líder más importante es el que lo representa a usted. Y usted actúe y viva de acuerdo a ese código. No tome, no consuma cigarrillo, no fornique, ¿qué más? No diga mentiras, no vea programas violentos, pero es su código, no el del resto. Nosotros como sociedad nos regimos por la Constitución Política de 91, que es la norma que nos rige a todos los colombianos. Eso es todo. Esa es la única forma que tenemos de evitar esas violencias. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos hoy? Recogerse y reconocerse como un Estado que dio muchos cambios, que superó la esclavitud, que superó la segregación racial y vincular a estos blancos a proyectos económicos, pero también meter presos a muchos, porque si no la sociedad se fragmenta. ¿Cómo podemos vivir juntos si no tenemos elementos que sean comunes? Y no es la religión. Yo no soy católico, tampoco soy cristiano, ¿sí? Entonces no nos puede unir la religión. Listo, primer punto, no nos une eso. Pero nos une que compartimos el mismo territorio. Y si nosotros dañamos la ciudad donde vivimos, pues nos jodemos todos. Y los que no tienen hijos, y también ese discurso, pues los que no tienen hijos, maravilloso. Pero si la gente no tiene hijos y esos niños no los cuidamos, y los cuidamos es que les demos una buena educación, una buena alimentación y unas condiciones a todas esas madres para que críen esos hijos bien, pues señores, no va a haber población. Y entonces si nadie tiene hijos, pues ¿quiénes van a ser los médicos del mañana, los ingenieros del mañana? Se acaba la sociedad. El instinto de reproducción y el sexo tiene ese instinto, es el instinto de reproducción, para que nuestra especie se perpetúe. Cuando hay situaciones extremas de calamidades, violencia, y ese estudio lo han hecho, es que la gente tiene muchos más hijos. ¿Pero por qué? Porque como veo más cerca la muerte, como me preocupo, como vivimos un terremoto, entonces hace que el instinto sexual se reavive, y eso hace de cierta manera que se embaracen más mujeres. Entonces dice la gente en medio de ese racismo, es que los pobres, ¿por qué tienen tantos hijos? Pues esa es la respuesta. La respuesta es que cuando hay una situación de esas, y sumado a esos aspectos culturales y a otras prácticas y a falta de educación sexual y a nociones absurdas de pensar que si una mujer tiene un hijo amarra a un hombre y esas otras cosas, y fuera de eso, saber que no tengo otro rol en esta sociedad que no me permite más como mujer ser otra cosa, pues tienen hijos. Pero entonces hay que cuidarlos. Y por eso la primera infancia, porque el desarrollo importante de un niño se da entre los 0 y los 5 años. Por eso se llaman los proyectos de 0 a siempre, ¿sí? Porque ahí se va formando su cerebro. Y si un niño tiene desnutrición, pues el niño, usted nunca va a poder, ese niño, comprender problemas complejos. Y difícilmente, aunque él quiera, va a ser ingeniero. Y difícilmente, aunque él quiera, va a ser médico. Entonces hay que cuidar a los niños, por supuesto, pero no cuidarlos sobre la base de una creencia. Las personas pueden creer en lo que quieran, pero el Estado es laico. La religión no se mete en los asuntos del Estado. Nos debe unir la fraternidad, la búsqueda de la igualdad. Esos son los principios de un Estado democrático. Y cualquier ideología, la que sea, que promueva el odio, tenemos que tener cuidado con eso. Porque mañana queman en Estados Unidos a la gente que es afrodescendiente, pero pasó mañana queman a la gente en Colombia que tiene tatuajes, o queman a la gente que viste de negro, o queman a la gente que escucha metal, o queman a la gente que escucha reggae, ¿sí? Y luego van y le hacen una horda salvaje a atacar a un profesor que habla de la evolución en un colegio, porque lo dice un pastor. Eso es peligroso. Entonces, termino este programa. Yo quería llamarlos a eso. Cité muchas películas, los invito a verse El fotógrafo de Mauthausen, los invito a verse una película maravillosa que se llama Voces del Silencio, sobre el genocidio de Popol Vuh. Los invito a verse una película que se llama La lista de Schindler, y los invito, si son racistas, a que se vean una película que se llama Historia Americana X,
que muestra cómo funcionan las ideas de esos grupos supremacistas blancos en los Estados Unidos y veamos que eso no es tan divertido. Apostemos por una sociedad plural. Si una mujer quiere tener hijos, maravilloso. Si no los quiere tener, maravilloso. Si alguien se quiere hacer tatuajes, maravilloso. Si no se los quiere hacer, maravilloso. Si a alguien le gusta la Biblia, maravilloso. Y si a alguien le gusta tomar, pues maravilloso. Pero respetemos el Estado laico. Y recuerde, si usted asume una religión, es suya, no de todos. Incluso no se la podría imponer ni siquiera a su hijo, porque su hijo tendrá derecho a elegir qué creer. Porque eso se basa en la elección. Para eso van a un colegio, para que vayan a un mundo, vean un mundo y decidan. Después, cuando llegan a la adolescencia, ellos entran en la búsqueda de la identidad. Y en esa búsqueda de identidad empiezan a integrarse a grupos. Y entonces en esa búsqueda de integrarse a grupos empiezan a descubrir que les gusta el pelo largo o el pelo corto. Pero después descubren que no, que a mí lo que no me gusta es el pelo corto o a mí me gusta el pelo largo. Y después van formando su personalidad. El ser humano tiene carácter, temperamento, que es una herencia más somatopsíquica, que tiene que ver con componentes biológicos, el carácter, que es básicamente heredado, y la personalidad, que es la forma como se proyecta un individuo al mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que detener. Las hordas irracionales que quieren impulsar el fascismo, pero que quieren impulsar el maoísmo y que quieren impulsar grupos que quieren imponerle su ideología. Si usted es marxista, maravilloso, pero no tenemos que vivir como usted lo elige, porque no estamos de acuerdo. Porque creo, y lo he venido revisando, que uno de los mejores proyectos políticos es el proyecto liberal, donde hay libertad de pensamiento, libertad de expresión. Porque que el Estado lo controle todo, a muchos les parece maravilloso el modelo de China, pero es que en China, si usted cuestiona el partido, que es un partido único, entonces usted no puede acceder a determinados recursos. Incluso el médico que reveló lo del COVID, pues lo detuvieron, porque es un Estado totalitario, ¿sí? Le pueden violar sus derechos, incluso ya la gente no puede acceder a muchas cosas del internet. Entonces a mí ese modelo, pues a mí esos modelos totalitarios no me gustan de ningún tipo. Yo creo que debemos propender por una sociedad liberal y una sociedad de libertad de pensamiento. A eso es lo que tenemos que apuntar, porque el fundamentalismo es peligroso. Hoy, los Estados Unidos es un ejemplo. Si pasó en Estados Unidos, ahora ustedes se imaginan una cosa similar. Digamos que les ganamos la presidencia, un ejemplo, y no estoy diciendo con Petro, hay una gran alianza y gana un candidato, y los derrotamos. Y derrotamos esas ideas fundamentalistas, de odio, fanatismo ciego del fundamentalismo cristiano, el discurso del odio a los homosexuales, el discurso de la pureza por las ideas de una ideología o una religión. Y entonces dice el presidente: no reconocemos las elecciones porque nos robaron, aunque controlaban la registraduría, aunque hicieron verificación internacional, y convocamos a nuestras filas a que defiendan la democracia. Y esas filas salen armadas con machetes, con cuchillos, con palos, fuera de eso apoyada por unos escuadrones de asesinos que tienen financiados algunos sectores en el país y que matan líderes sociales, y fuera de eso nos sacan el ejército, que en Colombia el ejército sí puede salir a las calles sin problema, y aquí lo ponen a patrullar como si fuera cualquier cosa, como si fuera lo mismo manejar un fusil que tiene un alcance de 360 metros, donde usted dispara un fusil en una ciudad, mata a una cantidad de gente. Un soldado no está entrenado sino para la guerra, y un soldado no es una persona de las más aptas para manejar una situación de convivencia ciudadana. Y entonces tenemos a toda esa gente en la calle. ¿Qué pasaría en Colombia? Entonces no miremos eso de Estados Unidos como un chiste, porque la cosa es peligrosa, y realmente, y lo que los quiero invitar es a que, si les gustan los youtubers, maravilloso, pero utilicen el internet para ver documentales. Les cité varias películas maravillosas. Seguro que si ustedes ven una película y si su mamá es uribista, no le diga, no la insulte, dígale: mami, vamos a ver esta película. Y después de ver la película le diga: ¿usted qué piensa del proyecto nazi? Muy bonito, ¿cierto? Yo creo que le va a decir que no, porque tampoco vamos a convencer a la gente insultándola, berraco. No es posible convencer a nadie insultando. La política se hace sumando. Por eso el mismo Petro, hoy que salió una horda salvaje a revocar a Claudia López, a revocar al alcalde de Medellín, a revocar a Guandau, el alcalde de Cartagena, pues él dijo: no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque ellos ganaron. Y puede que a uno no le guste Claudia López, pero si miran los ataques a Claudia López, dicen que es lesbiana. ¿Y por qué es lesbiana no puede ser alcaldesa? No tenemos imbéciles en el gobierno, que es más grave. Me parece más grave un imbécil en el gobierno que una persona de tendencia sexual diversa, porque no hay nada más peligroso que un ignorante con poder. Terrible, aterrador. Es la clave para lo más aterrador del mundo. Entonces es eso. Importancia, eduquémonos. Las universidades son espacios fundamentales. De las universidades salen los médicos que están salvando esta sociedad. La sociedad no la están salvando los pastores. Los pastores no tienen nada que hacer ahí. Lo único que pueden decir es que llegó el apocalipsis,
pero el apocalipsis lo vienen anunciando desde que llegó el 2012, y antes el apocalipsis era la llegada de Nerón, y según estudios dicen que el 666 estaba asociado a Nerón. Pero entonces, hágase una pregunta lógica. Un libro escrito en el siglo IV va a ser el fundamento moral de conducta de una sociedad que vive en el siglo XXI. Lean cómo se trataba a la mujer en la Biblia, no lo digo yo. Hay una historia que no cuentan los cristianos, y es la historia de Lilith. Se dice que Lilith fue la primera mujer antes de Eva. Y Lilith no fue hecha de una costilla de Adán. Lilith fue una mujer que se creó por Dios, en este caso, según la mitología hebrea, pero al mismo tiempo, y era igual. Y cuando Adán la trató de someter, Lilith le dijo: no señor, yo no me someto, ¿por qué me voy a someter? Entonces dice que Adán le pidió a su Dios que la echara del paraíso, porque no se sometía al hombre, y Lilith la convirtieron en la reina de los demonios, y toda la mitología cristiana asoció a Lilith a la reina de los demonios. Pero Lilith es la primera mujer rebelde que dijo: yo no me someto al marido, por eso Eva era mejor, que es que Eva me pertenece porque es de mi costilla. También hay muchas diferencias en la mitología cristiana. Hay unos descubrimientos, 1949, las cuevas de Nag Hammadi, se llaman los evangelios prohibidos o apócrifos. Está el de Tomás, el de María Magdalena, el de Judas. Un grupo de personas, trabajadores, estaban excavando y encuentran en una cueva, en una gruta, unos rollos. Después empezaron a estudiar y eran unos evangelios llamados los evangelios apócrifos. Porque es importante saber, cuando el cristianismo se vuelve una religión, eso fue en el concilio de Nicea con Constantino. Y hicieron unas reuniones para determinar qué evangelios quedaban y quiénes no. ¿Cuáles no quedaron? El de Tomás, el de María Magdalena, el de etcétera. Porque eran contrarios a los intereses del imperio. Y esos evangelios, que están demostrados con pruebas de carbono 14, que es lo que mide la antigüedad en un documento, y con expertos en documentos antiguos, que esos documentos son reales, que rebaten muchas cosas de las que plantea la Biblia romana. Léanlos, búsquenlos. En internet están los documentales, vean el Evangelio de Tomás, vean el Evangelio de María Magdalena, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes eran las mujeres? Las que se sometían. Lilith fue una mujer rebelde. Entonces, partamos de empezar a reflexionar. ¿En qué sociedad vivimos hoy? ¿Cuál sociedad era antes? ¿Cómo vivían las mujeres antes? Y si quieren volver a esa sociedad, pues maravilloso. Pero las que tienen la posibilidad de leer y de formarse, las invito a que estudien esos documentos y se den cuenta que a donde nos quieren llevar los fundamentalistas es a esa sociedad. La mujer no estudia ni trabaja, se queda en la casa. Y si el marido le pega, se aguanta, porque es que vienes de la costilla de Adán. Y porque la mujer será sometida al hombre, porque así lo dice la palabra, y porque es la ley. La palabra escrita en el siglo IV, que tiene contradicciones profundas con lo que planteaban los evangelios de Nag Hammadi y demás. Esos son los debates. Quiero agradecerles a los que estuvieron presentes, a los que quieran compartir este video. No soy youtuber, pero desde que empezó la pandemia una vez hice un video porque me parecía que creo que esta sociedad necesita reflexionar. Y a los que nos gusta leer y el conocimiento, creo que nuestra obligación es hacer que los otros de cierta manera se toquen y digan: bien, es posible lo que dijo John Jairo o es falso. Y si 5, 10, 15 personas se ven una de las películas que yo recomendé, me parece maravilloso. Si 5 o 10 personas van y consultan los libros que yo les planteé, me parece maravilloso. Porque nosotros tenemos que construir una sociedad basada en el conocimiento, donde la luz del conocimiento brille sobre las cavernas de la ignorancia y el miedo. Que eso es lo que de cierta manera representaba Prometeo. Prometeo, y con eso termino, era un titán griego según la mitología griega, y que viendo la tragedia de los seres humanos al no tener el fuego, se lo roba a los dioses del Olimpo y se los entrega a los mortales y les entrega el fuego para que se acaben sus penurias y sus miedos. Y de cierta manera el castigo que recibe Prometeo por robarse el fuego a los dioses es ser amarrado a una piedra y obligado a que un águila gigante devore todos los días su hígado, y luego al terminar en la noche se reconstruya el hígado para que el águila lo vuelva. Hay mucha gente que quiere el conocimiento para aplastar y someter a la sociedad. Por eso antes la Biblia solo la leían los sacerdotes en latín y de espaldas a la gente. Pero también lo que no le dicen muchos miembros de estos grupos fundamentalistas cristianos a mucha gente es que ellos utilizan técnicas de psicología de masas, manejo de grupos, sugestión,
y una cantidad de técnicas que vienen de la psicología y que vienen de muchos estudios de cómo manipular grupos y que también utilizan ideas asociadas a generar el odio. ¿Sí? No dicen eso porque si no, no serían no triunfarían y no serían poderosos. Por eso es la luz del conocimiento la que nos libera de la ignorancia. Por eso cuando Platón hablaba de la caverna, de la alegoría de la caverna, nos invitaba a salir de la caverna y buscar la luz. Por eso la estatua de la libertad tiene una antorcha en su mano, ¿sí? Se dice que es una representación de Prometeo. Entonces, esas son las reflexiones fundamentales. Debemos construir una sociedad de fraternidad, de igualdad formal ante la ley, no igualdad material. Porque el médico no tiene por qué ganar lo mismo que una persona que no estudió, porque para él ser médico se gastó media vida. Es más, con lo que está pasando en la pandemia, nosotros nos encerramos en nuestras casas tranquilos y allá hay médicos atendiendo gente enferma todo el día, pero que no les pagan y fuera de eso los discriminan en los hospitales. Si ven que el tema de la satanización no es solo en la Edad Media, mucha gente no empezó a decir que los médicos traían virus porque llevaban a comprar algo en un supermercado. Unos ignorantes que ni siquiera saben de microbiología, ni de química, ni de bacteriología, pero como es eso, como el miedo es un motor muy poderoso en el ser humano, eso nos genera. Entonces les agradezco a todos, continuaré haciendo este tipo de videos porque no podemos permitir que el fundamentalismo tome este país y así sea a través de un video que hacemos la resistencia, la haremos porque creemos que el conocimiento debe brillar sobre la ignorancia. Buenas noches a todos.